Euskal Elkartasunari horko konbiapenengatik eta aitortu nahi zuet meritu ostira latxalde baten etortzeko bazkari eta ibilaldi luze baten ondoren eta bazkari oparo baten ondoren guri nahi bentsatzen zuteko, Lorenak ni baino gauza interesantu izango ditu esateko. Komentatu ziate bizka Kataluniari buruz hitz egiteko zeo zer ez? Egingo dut errepasotxo bat ea azkar egiten dudan ez. Katalunian gertatzen ari dena ondo ulertzeko pixkat atzera joan behar dugu urte edo hamarkada desientetan. Katalunian beti onda hizkuntza izan da Katalunian azkeneko urte hauetan ikusi dugun garapen politikoaren zubia ez. Katalunian urteetan egon da katalan hizkuntzaren aldeko joera bat, erabilera masibo bat. Nik behin ikusi nuen Bartzelonan erakusketa bat aldizkari satirikoen erakusketa bat, eta 1880 urtean aldizkari satiriko, satiri politikoak, orduko politikoei satira egiten zieten aldizkariak, orduko grafiarekin da hori katalan ezin. Eta joaten baldin bazarete Barsaren museora, ikusiko dituzuen 1920 indako kontratu batzuk katalanez edo Barsaren aldizkaria 1930 katalanez egiten zen. Anekdota batzuk. Bizitza katalanez zein da gizartearen zati handi batek katalanez zein du urte askotan. Orduan katalanen erabilera eta ezagutza eta erabilera oso masiboa da Katalunian, eta gainera jarrera aktibo batekin, oso proaktibo izan dira normalean katalanek bere hizkuntzarekin. Horrek izan du kulturan islada handi bat, kantagintzan, antzerkian, literaturan, Telebisio Espainolako realizadore eta aktore asko katalanak dira, oraindik ere, eta Telebisio Espainola dauka izan du beti realizazio zentro bat Katalunian, da bigarren izan du beti bate Espainian, barkatu Pinuli dena orain, eta gero beste bat San Cugaten eduki du beti estudio bat, eta Telebisio Espainolako programa asko Kataluniatik egiten dira, ez da tradizio bat. Esaten dut eta ulertzeko nola horren denbora gutxin, nola pasaliteken horren beste jende katalanismo praktiko batetik, katalanismo linguistiko eta kultural batetik, katalanismo politiko batera nola pasadien horren denbora gutxi ez. Eta hori horre hizkuntzak markatzen du eta kulturaren konsuma markatu du. Euskal Herrian oraindik Bilbon topatzen baldin baditugu senar emazte batzuk, edo da, bikote bat umekin eta euskara zai baldin badira, Bilbon, Gran Bian, segurazki ondoriztatuko dugu, hanka sartzeko aukera ondirik gabe, gutxienez abertzale jendea, euskaltzale izango diela, abertzale izango diela, eta hasi gaitezte deskartatzen, segurazki 35 urteko baldin badira euskara zai dien akumekin, segurazki ez dira PP inguruko izango, eta Alderdi Sozialistako izateare zaila, eta segurazki izango dira, ez, gutxienez EAJ, EH Bildu, buelta horretakok, ez. Hori Katalunian, arekita horrek ez du balio. Zu Katalunian ikusten duzu metroan bi senar emazte bikote umekin katalanez, eta ez egin apustu bat esanez, orain dela 15 urte horiek ziukok edo eskerrako dira edo ez. Katalunian ezaguna da Felipe Gonzálezek Espainiako gobernuaren bileratan 82an ministro katalan desete zeudenean, Ernest Lluch eta bestatxo zeudenean, esaten ziela bileran erdin ministroi, oie, por favor, en castellano. Hori, ministroen bileratan, ez zituzten bilerak egiten katalanez, baina atzen zaitzitzen nahien artean Serra eta Lluch katalanez hain ziren, eta esaten Felipe González bileran oie, en castellano, por favor. Hori izan da, beti ez. Nik ezautzen dut personalki asko, ezautzen un gehiago, beha, distantziatu da, Alicia Sánchez Camacho, Alderdi Popularreko presidentea Katalunian, eta horrek unmei indiei katalanez beti. Beti, ez zailo burutik pasatzen Kataluniako PP-ko izan dara, ez zaitea katalanez unmei. Edo bere mutila, urte batzutan bere mutila izan dena, independentista, ekonomista, Xavier Sala Martín, edo oso aurreneko filak egon dena ekonomismo ikuspegi, independentismo ikuspegi ekonomikotetik, Kolumbia Universitateko irakasle da, horiek katalanez hitzen dute, nik ezautu nituenean, beti. Beti izan edu, beti. Zailo kurritzen erdera zaitea, bat PP-ko delako. Beti dute. Orduan, hizkuntza jokatu oso paper garrantzitsua, katalanismo praktiko, kultural, linguistiko hortan zeuden horietako asko, normaltasunarekin pasatzeko katalanismo politikora edo nahizu independentzia. Eta hori da, zubi nagusietako bat hori izan da Katalunian ez.
Ulertu behar da beste Katalunia tipo bat. Urte askotan, Kataluniako nazionalismo moderatuak aspiratu du Barcelona izatea Espainiako bigarren hiriburua. Eta ibili da beti leian Madridekin izateko Madrid bezain importantea. Madriden estiloko zabat eukitzeko, aeroportu bat eukitzeko, eukizuten Prat berria eukizuten arte, sekulako montatu zituen ez. Eta beti izan da, batipat fiuren kasuan izan da, aspirazio izan da, Barcelona izatea Madriden Espainiako bigarren hiriburua eta Madriden pare. Zateko, urte askotan, haien aspirazio izan da, eramatea Centro Nacional de Investigación Oncológica, Manzagun, eta izan, Barcelona. Tan, sede, erakunde, Espainiako erakunde nazionalen sedeak egotea Barcelona. Konparatuta gurearekin, hemen uste dut, nahiko irizpidez zuzena izan dela, egitea egitura propioak hemen. Eta, ez dut esango estatu egiturak, baina gure zentro propioak, gure ikerketa zentro propioak. Hemen nanogunea dago, eta nanogunea hemen erakundek bultzatzen dute, eta hemen konpresek, batipat erakundek. Hemen ez dute aspiratu, gure administrazioa eraman dutenek, ez dute aspiratu, ekarri dizagun honea Espainiako nanoteknologiaren ikerketa nazionala, Espainiako ministerioaren mende da. Hemen dira beti aldela egitura paralelo. Momentu baten, zure asmoa balin bada, zure intentzio balin bada, baita gestore abertzalena balin bada, izatea Barcelona, Espainiako hiriburu pare, Madrid bezain ona, segitzen duzu espainola izaten, eta zaitzu inporta ekartzea Espainiako erakunde nazionalak, Espainiako erakunde balen nazional, egon barren Madriden daun bezala, gustora hartuko lukete Barcelona, al Liceum, edo el palo de la música da. Eta, bueno, oso importante gara, daukagu Espainiako baleti importantena, daukagu guk, baina Espainiako da. Beraz, erakunde horiek gero bere langileak dauzkate espainolak, dauzkate. Hemen zorionez, uste dut horrelakorik ez delain, eta hainbelin badez ametxatein Kataluniakin duten neurri berean. Eta horrek ere eskatzen duk buruan aldaketa bat, utzi behar diozu, estatu handi bateko hiriburuaren aspirazioari, eta pasa behar duzu estatu txiki bateko hiriburua izatera. Eta hori ziuren barruan, aldaketa hori, eta gizarte erakunde, enpresa, egunkari handiak, vanguardia eta horientzat hasi berote, zagotez, klik aldaketa bat. Bueno, ezaguna da urte askotan konvergentziak, batipat konvergentziak estatuarekin izan du ituna, eta izan da, zuek hemen eusten balin badizu Katalunian, eusten badiozu estatuari, guk emango dizugu autonomia, eskumenak, dirua eta kudeak eta jastio, eta gainera behar balin badira zuen botoak Madriden gero emango dizugu, uste Euskal Herrian badaukeula horren pareko bat urte askotan nola ibili dena eta dabilena, da esatea, itun bat iten du estatuak. Zu daukazu hemen masa abertzale bat Katalunian, esnatzen balin bada, esnatu den bezala, arriskuan jarri litzakeen estatua. Nik uste dut, estatuak benetan larritu dela azkeneko 50 urte hauetan Kataluniarekin. Benetan larritu Kataluniarekin. Konparatzen badugu Euskal Herriko egoerarekin, Euskal Herriko egoera gaur ezautu dugu albiste on bat eta laizter ezautuko dugu definitiboa. Etaren garairik gogorrenean, 1981 85 hildako izaten ziren urte horietan, eta hildako horietako batzuk ziren Espainiako estatu egituratan oso goren mailako. Auzitegi goreneko magistratuak, lehen mailako militarrak, kapitan generalak, gogoratu Felipe Gonzálezek hauteskundek irabazi 82an, eta bere aurreneko ekitaldi publikotako bat Lago general baten hiletak izan ziren. Nik ez dut uste, konparatuta, estatuan noiz jarri den urduritan, noiz, jarri dela benetan Kataluniarekin. Horretu esan nahi hemen egurra eman ez dunik, hemen sekulakoakin ez ditunik, eta sekulako urraketakin ez dutenik. Uste, bauketela autoridadea egunkariako zuzendera izan da hori izateko, ez? Baina benetan larri estatua jarri da Kataluniarekin. Ikusi duenean, hau ziliteke, ze 80an, etaren kasuan, etzen ematen sentsazioa estatu hau ziliteke. Alegia, eske, segitu ezko independentzia izango dugu etaren bitartez 5 urte barru. Estatuak ez zeukan sentsazio hori, eta kerez, baina estatuak ez zeukan sentsazioa 5 urte barru, baina katalanak egon dira horren dela urte batzuk, badaude, egon dira urte batzuk, estatuak esateko, hau ja ez da jolas bat, eta hemen hasi behar dugu indutena, ez? Bere infanteria osoa, togarekin da togarioa gabe, Kataluniara ebidali. Eta elementu hori ere, garrantzitsua ze horrek eskatzen du jendeari partetik txip aldaketa bat, ez? Katalunian gertatu da fenomeno bat, derrepende jendeak izatea.
Eta zu, independentzia zalea? I tant, erantzuteko katalan, i tant, de toda la vida. De toda la vida, no, no había tantos, ez? Eta nun jendea hasi da joaten manifestazioetara, eta igusten bere ondoko dentakoa, eta bere eskolako irakaslea, eta bere ez dakinungo judoko irakaslea izan zena, eta bestea, eta de repente joan dira lako bateraz. Bueno, eman dira elemento batzuk oso garrantzitsu denak, beti jartzen da toten moduan autonomia estatutuaren urraketaren, ez? Hori izan zen neko prozeso tragikoa Katalunian. Eusko Alkartasunarekin ekitaldi baten nago, eta konbeni dago horatzea, autonomia estatutu hori tripartitoak landu zuela, Maragalen gariko tripartituak landu zuela, hor Eskerra zion gobernuan, iniziatibarekin batera, aurreneko gobernuan zeuden, bueno, hiruak gero eroi, baina Maragall zen presidente, aurreneko iniziatiba autonomia estatutu aldatzeko Pujolen azkeneko urtetan Eskerraren izan zen. Eskerrara jarritzun bai gainean autonomia estatutu aldatu behar da. Eta aurreneko bilerak, batzordean, ez ziren izan tripartiton, izan ziren Eskerra oposizioan zeola, eta Eskerrak mai gainean jarrita auzi hori. Gero ja tripartito sortu zen eta horlandu zuten. Bueno, tripartito bozkatu zenean Katalunian, ez ezagunaztu, gauza raro bada, koalizio gobernu horretan, hiru alderditik bik bozkatu zuten alde, eta kanbainan Eskerrak esan zula kontra. Eta batzuk izaten, baina autonomia estatutua bozkatu zenean Katalunian, gero moztu zutena Eskerrak kontra bozkatu zuen. Baina hola ere, aurrera zen, ezaguna da autonomia estatutu horri izandako murrizketak eta zepiladok ze eragina sortu zuten. Hor badago ehun klabe bat, 2010ko uztailaren 10. Orduntxe autonomia estatutuaren konstituzionalaren pasa zituen 5 urte, 6 urte, erabakia atera horretik, hartu horretik. Eta hor antolatu zen manifestazio handi bat, haiek retallada ditzen dute, edo murrizketen kontra. Manifestazio handi bat espero zen ez. Hori, Paseo de Graziatik abiatu barzun, aurreneko filan zeuden Kataluniako parlamentuko presidente izandako guztik, eta sekulako bero egiten zuen, guatzen zuzaila zen. Orduan, Iñigo Urkullu zen EBUko lehendakaria, hori Patxi López honen gobernu. Eta Majestic, Paseo de Grazian da un hotel ezagun bat, oso hotel garestia, eta beti ezaguna dena por el pacto del Majestic. Han gelditu ziren konvergentziakok eta PNVkok eta beste batzuk, bakoitza bere launekin, kafe bat hartu eta manifestazio horretik elkarrekin joateko buruan, haiek kapselera itzen duten horretan joateko. Nire okat sensazioa, politiko batzuk sartu zela Majesticera manifestazio horretik kafe bat hartzea, eta joan ziren retalladan kontrako, murrizketen kontrako manifestazio baten. Berazan, espero zen, errespetua autonomia estatutuari, edo murrizketarik ez, edo lako zen batez. Joan ziren kafe hartzea. Atea ziren kafeteritik, eta topatu zuten sekulako jende pila independentzien alde. Eta ni beti izaten prometan, inoiz esan diot personalki, Artur Mas esan diot, ¿a usted que le echaron en el café, en el Majestic, que entra a protestar contra los recortes de un estatuto y sale a una estación donde ya no se pide estatuto ni ningún estatuto, se pide independencia directamente? A veces ese niño esan diot prometan berari, no, yo a mí café no, le echarían en el café, a todos estaban allí. Eta egia da egun bat gero diadak daude eta ondiran mila kontu ez. Baina bado egun bat emblematikoa dena, de repente, jendeak esaten du, 2 orduko epean esaten du, yes naiz autonomista, katalan autonomista zintzo bat. Autonomiaren eredu bukatu da, garai baten guatzen zate, elaren adierazpenak herrikan agortu da autonomia estatutua. Jende horrek gauza bera entzun ez. Eta da, netzako egun emblematikoetako bat, orduan kontatu zielako, bat ziukoak kontatu zielako, hemen eskema mental aldatu du jendeak oso denbora gutxi. Eta egokitzen gara eskema mental berrira, edo igotzen gara trenera, eta igotzen gara makinan gainera, ez dela tren honek harrapaten gaitut horretik emango. Eta hor dago, korte mental bat, estruktura politikotan, bat ziuren kasuan esatutenak egokitu behar dugu gure diskursa eta gure jarrera. Bukatu da estatuaren pakto itun hori esateko, bueno, zuek ondo portatu, zuek estatuari eutxi hemen, mantendu hau estatu barruan, gero biliko gea zeinik iratzen duen kopa eta zonia zen kopa eta jarriko dugu aeroporto hobeto, ez hobeto, ingo dugu, baina estatuari eutxi, eta horren truke izango zuen dirua gestionatzeko, eta izango dituzue, zuen presak eta, ez? Eta eskema hori aldatu behar zion ziuren kasuan, aldaketa hori azkarren behar izan zuten, eta kasu batzutan traumatiko izan zen, ziuko jende asko gezulako ez daukan denborarik pasatzeko eszenario berrira, Uniorekin zer gertatu zen badekizue, Unioren nola zatitu zen, gero azkenen desagertu zen opzio hori, eta azkeneko hauteskundeetan sozialistekin presentatu da
Duran hilez. Eta geroztik etorri dira ezagura da. Ja, independentziak hartu zuen erreivindikazio, diadatan independentzia beste oiurik ez egon, diada unitariak indira era guztietako diadan, manifestazio handiak, indira gizakatea, Baltikoetatik kopiatutak, Euskal Herrian itzena. Katalunian, ni esaten dut, ez naizola historiadore, ez europeista bat baina. Ez dago kausa bat Europan, kausa politiko bat Europan, ez da egon Europaren historian, horren beste jende mugitu duna, kausa baten eta bakar baten alde, horren beste aldiz. 2003an Irakeko inbazio ontzenean Europako hiriburutan izan ziren manifestazio handiak, oso handiak, bide batez esan da, Bartzelonan izan zen handina, Europa osoan handina Bartzelonan, eta milioi baldagunean ziren. Periodikoak titulatu zuen, 1 milion. Bueno, Bartzelonan beti puztu iten dira zifrak, gure hartar itzein da, eta gero duten bitituko. Bartzelonan 2 milioi izate dutenean, ez dira 2 milioi. Eta milioi baten izate dutenean ere nekez, ze osorik eta ez da izan behar soziologikoa esateko, milioi baldagun Bartzelonan 7 milioi dira. Horrezan ez zuken berzula Manresara eta Inberkalean, Horko Parkean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manifestazioa. 1, 2, 3, joan berzula Laseu de Uriel, 1, 2, 3, 7, joan berzu Tarragona, Tierras Baixas, 1, 2, 7. Zaila da, herri guztietan 7 bat jote, baina, bueno, sekurako jendepinen da. Ez da egongo kausa bakar bat, Europa osoan, bueno, gerrako hortan, haundina Bartzelonan, milioi bat. Baina izan zen behin Europan. Urrengoan eoliteke atentatu bat etarena eta Madriden milioi bat. Urrengoan eoliteke Bruselasen atentatu bat eta jende asko. Urrengoan Parisen, baina iten dira behin. Ez da beti Parisen urtero. Ez da Europako historian, esan erdiaroan ez ziren egiten manifestazioak. Europa politiko modernoan esan nahi dut. Eta munduko gerra, ez jen ibiliko manifestazioak egiteko moduan. Nahiko lan batzekoaten batatik egiten ez. Baina, azkeneko aro politiko moderno honetan, manifestazioak egiten diren garaia honetan, mende bat, mende tapiko dago, ez da egon, Europa osoan kausa bat horren beste jende moitu duna, horren beste aldiz, eta gainera maiztasun, urteroko maiztasun bat egin ez. Eta hori Kataluniako rehabilitazio politiko izan da, ez dago. Katalunia 7 milioi dira eta Espainia eta zen, 60 Frantzian, ez zaintzen bat 80 erresuma batuan, baina Katalunian bildu da jendea horren alde. Bueno, gerozik izautuena bakizue, saiatu dira 1000 aldiz erreferendum galdeketa adostu bat egiten, hasi ziren oso ariketa politia egiten, deitzen diot autonomiaren gimnazioa, soberanearen gimnazio, independentziaren gimnazio. Katalunian antolatu dituzte, modu figuratibo baten esan da, independentziaren aldeko gimnazio popularrak. Eta euki dute jendea gimnazioan. Gimnazia egiten, gimnazia mentala egiten, gimnazia ideologikoa egiten, gimnazia preparatzen, diskursa preparatzen. Katalanak oradore honak dira berez. Berez, daukate oratoria eskola on bat daukate. Katalunian edozein herritako edozein zinegotzik bizmatizu diskurso bat 5 minutukan paperin gabe. Eta dira oradore onak dira, maila intelektual gutxietxik gabe, eta ez deten mindu nahi. Ni ez naiz personalik aukiena oratoria honaren ereduen sekulan izango, eta ez balin banaiz horren arte izan, ja ez da izango. Baina baukate formazio politiko entiat. Baina hola ere, eraman dituzte milaka lagun urtetan eukituzte independentziaren gimnazioan. Etengabe. Izan da ariketa bat gainera oso unitarioa, prozesu hasi baino lehenago ja 2003an, 2004an egunkariaren gatinei batzutan deitzen ziaten Kataluniara eta antolatzen zuten olako edifizio interesantetan, bilerak eta, no, aquí nos juntamos, hasta de la CUP, y no sé qué, eta gero, eta gero hasi zen ja prozesu hasi baina lau, bazeon giro bat, bueno, indituzte ariketak, esatako herrietako bozketak, erreferendumak izan dira gimnasio horren erakusleio bat, nola ibili diren herri-zerri, dira Katalunian 900 udaletxe, gehienetan izituzten bozketak, oso denbora gutxian konzentratuta, aneiz de mund hasi zen egiten ez horretan. Han estauak ikasizun, guatzen zete fiskaltzak depekatu ziola udalari, haren zen hortan asmoa zen udalak antolatzea. Fiskaltza jozun erren kontra, eta aina bidali zuten fatxez betetak autobus bat. Bostak betetatzean, baina fatxa batzuekin autobus bat. Horrek sortu zuen kontrako reakzio bat. Eta jendeak izan zuen, debekatu talin badau, hau nahi izango da. Jendeak ala kontra erresago muitzen da ez. Eta fiskaltzak geroztik ezen sartu inongo bozketatan. Eta fatxak ez ziren gehiago joan autobusetan. Eta hemen, iratzen batzate, hemen indiren bozketatan ez dira debekatu,
ez da egon ikerketa judizialik, delito de odio edo lako zenbat, egin dira. Estauak ikasizun, arain zen ikasizun lekzioa zen, ez zaitez hemen sartu, zene kontrako efektua sortzen du. Orduan, egin dira ariketa soziologiko hortan, independentziaren gimnasio hortan egin dira ariketa nagusia izan da herrietako referendumak, horrek eskatzen duen preparazio guztiarekin, lan unitario guztiarekin, ze Kataluniako prozesuaren beste ezaguarrietako bat kenduta azkeneko hilabete hauetan dauzkaten liok dira oso batasun giroan direla gauzak eta oso bat egin da ibili dela denak, ez? Konvergentziatik kupera bitarten, beste fenomeno bat interesantea da PSC-rekin gertatu dena, lehen aipatu duen katalanismo horretatik, ez? PSC-ko katalanak jaz daude, katalanistak ez daude ja PSC-en, Maragalen talde oso hortik kanpo da ja. Eta Nikolakotan esaten dut, errespetorekin izango dut, zepena Maragal ez daula ondo. Maragal bakizu osasun egora txar baten daula, buru eta galduta aukala. Baina egora politikoentan ze interesante izango zen, Maragal bezalako politiko irudimentsu eta batzutan imprevisible horretaukan ona eta txarrarekin ez egotea orain analisi politikorako eta ez hitzeitea orain berak, ez bere iritzia zein den gertatzen ari denarekin. Baina PSC-ren adibidea kaso emblematiko bat, ez paradigmatiko bat. Daukazu base sozial handi bat PSC-nena praktika katalanistan da, lehen aipatu da horregatik, metroan entzuten duzu, ez dakizu PSC-koa den, o PP-koa den, edo eskerrakoa den, katalan hizkuntzak han oraindik ez du markatzen, ez du identifikatzen, ez du laguntzeren kasilatzen inor, hor ez du zan nahi denak katalanista direnik neurri berean, baina ez da elemento bat hemen bezala identifikatzeko balio dezakena. Alderdi sozialistako jende asko praktika katalanista izan duna, beti nazioa buruan eukiduna, garbi eukiduna bere nazioa Katalunia dena. Nik guatzen ez Boitila hiltzenean Managal zen presidentea. Eta Managalek atazun ohar publiko bat, Generaliteko presidentea izan da, esan ez. Es cierto que el Papa Boitila nunca ha tenido una consideración especial hacia nuestra realidad nacional. Presidentearen ohar ofizial baten. Maragalentzako la realidad nacional etzen la realidad española. Alderdi sozialistan hitzeite dutenen de la nación eta la realidad nacional, oso garbitzeukaten haiek aitzela Kataluniaz, ez? Da adibidean jartzeatik. Referentzia horiek oso garbi ukituzte beti nazio bat izan diela eta beti izan diela nazio bat. Eta beste hau da, Espainian geldituko dira, ez geldituko baino. Eta da elemento bat ere ulertzeko hizkuntzak alderdi sozialistako jendeari nola lagundu dion berehala pasatzen bestera, ez? Katalana dira, katalanez hitzeitun dute beti, katalanista dira, berezkoa dute katalanez hitzeitea, ez dute alegin bat egiten, haientzako katalanez hitzeitea ez da identifikazioa da ura eatea bezalakoa, arnaz hartza bezalakoa, eta ikusi da sektore hori nola joan den, egoera gogortu denean, da ikusi dutenean ez daula oxigenorik politikarako, sektore oso da, bueno, Errez Maragal eskerrarekin dago zegoen, orain jautzi du Europako Parlamentuan, eta Komin, orain Bruselasen dagoen guke berrien elkartzein genio orain dela 3-4 aste, Toni Kominit. Toni Komin da alderdi sozialistan inguruti datorren Ciutadans per el Canvi plataformakoa, alderdi sozialista, eta gero orain eskerrarekin independente moduan da exiliatuta da orain osasun ministro izan dakoa, edo dena oraindik, ez da osasun ministro berrik, ez. Hor daude, gurearekin konparatu desalako, hemen zubi hori, bi sensibilitate horien arteko zubia oso luzea da hemen. Hemen egoera politiko batean alderdi sozialistako kide batzuk Euskal Herrian independentismo praktiko batera pasatzeko daukate Amazonasen zabalera alako 3 zabalera daukan erreka bat. Eta Katalunian pasadira milaka eta milaka oso zubi motzean, pum, pasadira. Zez, bueno, zin dena esplikatu, defizit fiskalaren ondoriak ere bai ez. Baina Katalunian hizkuntzak eman du sekulauko aukera transizio hori oso azkarriteko. Hemen ez, hemen nik ezautzen duen, behintzat ezautzen duen errealitatean, askok ez dakite gaztela euskaraz oraindik, eta ez dakate ikasteko asmorik, ez dute ikasiko, eta ez dute bultzatzen, eta udaletxe batzutan itzultzaile jarri hartzaile, eta Katalunian ez, Katalunian ez hitzeitea katalanez, Katalunian alderdi sozialistako udaletxetan ez dute sekulanen katalanez. Parkatu gazteleraz. Parlamentuan ere ez, parlamentuan kiston bronka daudenean oraindik parlamentuan, Ciudadanesoko kaidia beti hizkuntza markatzen, Mikel Izetak egiten du katalanez, dena ez okurritzen Mikel Izetari. Hemen, gaude, inoz lut, egoera hortatik, alderdi sozialistaren sensibilidadeak hemen oso urruti daude
gutako askoren sensibilidad naiz hizkuntza aldetik, kultura aldetik, beste proiektu politikoak ez baina. Katalunian dago karril zentral bat oso zabala dena, jende asko harrapatzen duna, gutxienezko konsensu bat daukana, eta hizkuntza, kultura, kriterio nazionalak eta ere batez. Bukatzeko, azkar joan. Zautzen zuen zein den egoeran, estatua jarri da urduri, oso urduri eta oso sendo, eta orduan infanteria osoa jarri du martxan. Adierazgarria da filosofia aldetik konparatzen baldin betugu bi esten hauek, ez? Espainiako militarrak joaten zirenean eta joaten direnean Irakera eta iten dituzte Kartagenako itsas basean, itsasarmako basean sartzen dira barku baten eta joaten dira hauntza, ez? Eta horrek ikusten den irudiak, despeida irudiak dira kariñosoak, humanoak, familiarrak, badijoa aita edo ama gerlara, eta dode gurasoak, umeak, anaiarrebak, eta dena dira malkok, animo, eta horiek gerra dihoazte. Horietako batzuk Espainiara bueltatu dira hilda. Ez dihoazte manifestazio batea, dihoazte gerrara. Eta han irudiak dira humanidad. Han irudiak dira por ellos. Dira humanidad irudiak, dira arrisku, benetako arriskura dijoan militar baten senidek sentitzen dutena. Eta espresatzen dutena, eta telebizioan ikusten dena. Joan zinenean ez Irakera militarra bizeta. Barzilak eta zenean Espainiako hegoaldeko kuarteletatik ematen zuen gerrara konparatuta irudiak zijoazela Barzilak Kataluniara eta ez militarrak Irakera edo Afganistanera. Ez? Antzegoen eta gainera gerrako irtera hortan ez zeuden irudi patriotikok. Ez zeuden desfilek, ez zeuden banderak, ez zeuden ez da gizet. Zijoazen gerrara eta inork eitekotan keinu eta eszenifikazio militarra, inbarko lukete, militarrak, eta eszenifikazio patriotikoa, militarrak gerrara zigoazenean. Ez zuten formatzen, ez zuen desfilerik, ez ziren pasatzen Espainiako bandera azpetik, ez zioten muin ematen, emusio ematen banderari, ez zion diskurso bat, animo patriotas, que vamos a contra el yihadista, no sé qué. Zen gauza humano bat, diskretoa, oso familiarra, oso intimoa. Eta Katalunia joan zirenean, dena zen, por ellos, bueno, eta ziren joan a un destacamento a la cruzada berriro a las tierras sagradas, pues bueno, no se les ocurre, bestela joan zietezken berriro a reconquistar Palestina y Israel. Mentalidadea estauarena izan zen, batean, benetan gerrara zijoaztenak humanoa, eta gerrara zijoaztenak, por mucho que cuenten, gerrara zijoaztenak, hoi zien, benetan arriskuan balude bezala, zeden, 100 lagun herrian despeditzen, pasatzen ziren konboiak, por ellos, eta estaua jarri da benetan, eta eszenifikatu da, eta saiatu dira gainera herritarrak Espainian konbentzitzen zijoaztela gerraren frontera, eta fronte poliziala, fronte politikoa, fronte judiziala eta fronte diplomatikoa. Eta, bueno, ikusten ari garatzen gertatzen ari den. Ez dago mugarik, orain dela utzi jakin dugu, pasa dira hemengo todosetatik, todo es rebelión, todo es terrorismora, baina, txori batek behar duen denboran pasa da, mendikan, Orain dela gutxi, balkoi baten jartzeatik Guardia Civil Go Home, balkoi baten jartzeko zen, delito de odio leporatu diote, gorroto delitoa, eta ikerketapean dago, gero ikusiko dugu. Eta autopistak gelditzeagatik, hasi ziren esaten vandalismo, gero atxilotu, eta importantea beste baten ditzen liteke komunikabideen nola iten dugun lan, ez gu, baina guen. Vandalismo deitzen zaila autopistak gelditzeari. Vandalismoa da joatea larranbla eta hankaz gora jartzen dauden komertzio eta denda guztik. Hori da vandalismoa. Izan liteke vandalismoa txikitzen dauden mega denda biek. Baina joatea autopista batea, autopista atiztea. Gaina momentu baten CDR kontatu ziren kolatan zeudenak bere launa ziela baita ere. Eta horren zantzuten, zut doktora iten egea, hemen trafikoa eragozten gure launei. Eta eragizuten itxi berren, urrengo honen izituzen iriki. Baita ere, konturatuko ziren, gaur telepagoarekin, naiz eta iriki barra, telepagoarekin kobratzen dutela igual. Esanet, puestoza grabedadea neurtzea, batean kontatu ziren launa zuzkatalako lan. Kita, hemen launa galduko ditugu. Urrengo honen, altxabarrak, baina telepagoarekin, esango zuten autobistatako, zerrek asko harintzatik trafikoa, pipi, paseutzen igual. Bueno, horrei hasi ginen mediotan, hasi ziren, ez gu. Batzuk Espainian gehien saltzen dena unkari, hasi zen vandalismo deitzen. Eta horietako bat atxilotu zuten la cabecilla, una de las cabecillas de los CDRs. Cabecilla.
Banco Santanderreko presidente hiltzenean ez zuten esan, ha muerto el presidente del Banco de Cabecilla, y bastantes más delitos habrá cometido el presidente del Banco Santander que esta. Eta gero, terrorismo delitoa. Gero, Auzitegi Nazionalean esan zuen epaia, montatu zen eskandalo handi bat Espainian, iritzi publikoan, da, egon ziren iritzi penalista asko, esan ez, izo, eta atzein zuten, oraingoz, gero ikusiko du. Orduan, estatua ikusten da, estatua benetan arriskuan ikusi duela bere gura, eta orduan, erabili du sal gordakin desparatzea. Kalibre gordo, eta orduan, dena, ez? Diplomatikoki, judizialki, politikoki, mediatikoki, jarri dute frente osoa lanean. Eta nire daukaten kezka nagusia da fase honetan, irupen daukat, independentismoa iritsi dela zapai batera. Eta hori dago 27, 28. Nik espero nuen urriaren bateko gertakizunen ondoren, eta atxiloketon ondoren, eta exilioaren ondoren, eta 155aren aplikazioaren ondoren, eta parlamentua eta gobernu isobitu ondoren, abenduaren bateko hauteskundeetan egongo zela igoera signifikatibo bat portzentajetan, azkenean portzentajeak gaintzen dute. Eta zer izan, egon zen parte hartzea handiago bat, horrek aktibatu zuen Espainiako sektorea, eta baitari izan zen igoera bat, 1.000 boto inguru independentismoaren, eta ja orain daude 2.070.000 kuota hortako. Baina nik espero nuen, urriaren bataren ondoren, urriaren batarekin eta ondoren, oso gertu zeuden hauteskunde horietan saltoa izango zela dexenta handiagoa, eta 57 eta piko hortatik dioko zela 11 hortara pixkat, Rajoyren estrategia zen, hauek 21, abenduan 21 hauteskundeetan maioria galduko dute, ez bali dute orain galtzen, urrengotan galduko dute, baina saio bat intzun gaizki ataz zitzaion. Baina ez zitzaion horren gaizki atera, frogatu zelako independentismoak daukala zapaia oso gertu, azkeneko urte hauetan. Eta oso zaila daukala boto berriak topatzea. Ariketa hori indute azkeneko bi urte hauetan, azkeneko urte hauetako independentismotik, independentismo berrira, hor badago konversazio bat, Kupeko David Fernández eta Artur Masen arten, horren dela urte pareat, izan zion Artur Masek David Fernándezei, yo ya he traído el independentismo todos los que podía traer de este grupo, O sea, este grupo de convergencia, eta empresariok eta burguesia tipología, nik hau ekarri nitzaken guztiak. Eta esan zion, tú ahora tráete a los comunes para aquí. Eta esan zion, que el nuevo gobierno haga políticas sociales, da, konversazio bat oso politika, ez? Baina ikusteko posizio, batek esan zuen, nik ekarri nitzaken guztiak, nun dago kalero berria? Kalero berria ez dago eskuin horiek etorri dira, ja. Konbentzitu dituzte. Konbentzitu edo interesangatik, edo horreza. Kaladero berriak komunetan, ziteken, sozialistatik pasatzen Maragaldarren eskutik, komi eta guzti hauekin, faltazien komunetatik. Ez da, nik espero nun komun horiek aktibatuko zela urriaren bata eta abenduaren bata bitartean. Eta ez da ala gertatu. Berez independentismoak azkeneko hauteskunde hauetan galdu zituen bi parlamentari, boto gehiago zituen, baina bi parlamentari galdu, eta portzentajetan ere puntu erdi bat galdu zuen. Daude 27 maigo. Eta badukat kezka hori, ez ote diren fase honetan iritsi zapaira. Eta eutxi barzaio zapai horrei, eta igo. Ze gero ez ezagun azuta hori ikasi dugu Eskozian, da ikasi dugu Quebecen. Trena ez da askotan pasatzen, Trena pasatzen da behin. Quebecen pasatzen, eta gaurren Quebecen inori ez irakurtzen, 20 urte pasata gero, independentziaren aldeko plataforma tetea edo erreferendum tetea. Eta Eskozian, uilzi. Eskozian ikusiko dugu animatzen dian eitea zeitea. Quebecen gainera gelditu zen puntu erdi bat, Quebecen izan ziren emaitzak 59,5 independentziaren alde, 50,5 independentziaren kontra. Puntu erdi bat, erdia bat. Zean Eskozian eguneko 54 izan zen dute. Baina bi kaso horietan iritsi ziren inkesta batzukin, esaten zutenak, independentziak iratziko zula. Baina inkestetan ematen zuen 52, 53. Eta atera behar duen lezio bat horietatik da, eta nik eskotan zaten lagun katalanei, iritsi behar duzu erreferendum batea inkestatan eguneko 58 hirurogoiarekin. Eta ez naztu parlamenturako bozketa batzuk nahiz eta izan de interpretación independentista eta nahiz eta bozketa horiek izan, hau da benetako bozketa eta mentalki eta soziologikei alde bat dago.
parlamentu bat, jakinda parlamentu bat izango, naiz eta gero independentzia aldarrikatu duen, da la liara, como le están liando, sondo, baina da bezala parlamenturako hauteskundek. Eta beste da, erreferendum legal erabakitzaile baten bozketa. Eta jendeari esan behar zaionean salto egin, ez parlamentuko hauteskundetan baizik eta salto egin Eskozian da Quebecen bezala, bado porcentaje bat azkeneko orduan atzera egiten duena. Adinengatik, erretiroarengatik Eskozian, energiaren presioarengatik, bada uneko 5 bat inkestatan agertzen ez dena eta atzera egiten duena. Eta uzten zaituna 48an, 49an, 49an. Tarduan, hauteskundetan ere balin badude 47an, Espainiak ingo ez duna, baina ingo balu urtebete barru erreferendum bat legalizatu eta adostu Europako Batasunaren babespean. Duda daukat, iritsi litezken iraztea. Ze arrisku gutxiago adierazten duten hauteskundeetan, ehuneko 47 balin bakoate, arrisku esan nahi dut, erabakia ez delako horren garrantzitsua, horren benetako erabakia da erreferendumarena. Ez hauteskundetan ematen da, hauteskundetan ematen du orientazio bat, hauteskundetan balin bazoaz goraka esan nahi du, goraka zoazela, beraz, bueno, segi, hauteskunde konbokatzen, goraka goaz. Baina Eskozian ikasi genuen hori eta Quebecen ere. Iritsi behar da erreferendum batera, erreferendum legal batera, iritsi behar da ehuneko 58 edo 60arekin. Eta uste dut gaur egun Kataluniako independentzia zaletasunak badaukala ezintasun bat hilotzeko 57tik 58. 50 eroso batera. Zuzoaz jokatzea futbol partido bat plantilla on batekin, da bueno, hau lesionatzen bada bestea, baina bakarri balin bazkazu espainiko batzu suplenterik, bi lesionatzen badira, krak. Eta iritsi behar da hortara, orduan, bueno, ikusiko deuz ze estrategia hartzen duten, eta baino ikusi dut, esaten dut penarekin, 2 urte hauetan, naiz eta alegindu, ez dutela lortu kalederoa igotzea. Eta hori, uste, defizit bat dela, esan da, kariñoarekin, errespetoarekin, eta admirazioarekin. Kitxo. Bueno, erabaki genuen hasieran pixka bat partekatu, Martxelok euskaraz egingo zuela eta nik gaztelaniaz eta horrela batek daki, agian batzuk ez dakitelako euskara. Baina arrazoi duzu, Katalunian hizkuntza lotura handia eragin dietela benetan. Euskal Herrian, hizkuntza askoz ere zailagoa da ulertzeko eta ikasteko. Horrexegatik, y aquí no tenemos suficientes jóvenes, la importancia de la transmisión del euskera desde casa. Porque, bueno, ahora ya tenemos una serie de generaciones que van aprendiendo el euskera en la escuela, pero necesitamos más. Necesitamos que con la misma naturalidad que explica Marcelo, que se maneja el idioma en Cataluña, que nosotros poco a poco vayamos hacia allá. Y mientras estaba hablando Marcelo, se me ha ocurrido una anécdota a la que le tengo mucho cariño de la época en que vivía en Bruselas. Y es que cuando yo iba a la carnicería, yo vivía en un barrio flamenco de Bruselas. Y la carnicería era un poema, porque allí cada uno hablaba en su idioma. Y se podían hablar varios idiomas, ¿eh? Había uno que hasta sabía castellano. Entonces, pero en general la gente hablaba o francés, que es lo que hablan los valones, o flamenco. Y les contestaban a la hora de servirles en uno u otro idioma. Pero no solamente eso, sino que entre los clientes cada uno hablaba su idioma. Y se contestaban en su idioma, porque las dos comunidades se entendían. Al menos en Euskal Herria yo creo que tenemos capacidades ya para hacer eso, para por lo menos entendernos y podernos expresar, porque claro, cada uno maneja mejor su idioma, ¿no? Podernos expresar cada uno en nuestro idioma, pero entendernos, porque solo así iremos sembrando ese empaste que transmite el idioma. Me voy a levantar, entre otras cosas, porque además de ser pequeña, hemos puesto aquí un mapa de Europa, porque a mí me toca enganchar un poco el tema de Cataluña con lo que es Europa, ¿no? En este momento. Vosotros os preguntaréis, ¿cómo puede ser que los catalanes se hubiesen confiado tanto y pensaran que Europa les iba a sacar enseguida de las garras de España? Bueno, voy a ir explicando un poco por qué se ha dado eso,
Pero también hay que decir que cuando ya estamos viviendo todo esto, en Europa decíamos, bueno, nosotros de todas maneras lo que tenemos que hacer es desenmascarar al Estado español. O sea, no puede ser que en Europa todavía se hayan tragado y sigan creyendo que la transición española ha sido una transición modélica. Pensar que en las escuelas francesas se enseñaba la transición como un ejemplo de transición democrática de una dictadura a una democracia plena, en la que no había habido violencia, y como en Europa ese rasgo de lo que es la democracia, las libertades, el fin de las guerras, la no violencia está muy arraigado, pues claro, España pasaba por, vamos, el exponente máximo de la no violencia. Entonces, España ha vendido muy bien la transición, pero nosotros ya sabíamos que era una transición totalmente fallida, que no conducía a nada. Entonces ahora, en este momento, una vez más, España está ayudando muchísimo, porque claro, hace las cosas tan mal desde el punto de vista europeo, tan pasando de todo y de todas los asesoramientos que les puedan llegar desde fuera o de los tribunales, lo que puedan decir los tribunales, o en algunos medios ya políticos que también se empieza a mover el tema. Eso de que España siga empecinada en ese no constante, esos paseos del ministro Dastis por todas las cancillerías para intentar hacerles creer que ellos, ¿sabes?, son los que siguen en la ley y el cumplimiento de la ley. Bueno, en Europa se empiezan a dar cuenta que la ley que aplica el Estado español es una ley vengativa y una ley que desde luego no resuelve conflictos. Y ayer mismo, antes de ayer, el propio alcalde de Ginebra, que es por cierto demócrata cristiano, no es, o sea, de la cuerda, vamos a decir, de un PP moderado, porque el PP que nosotros conocemos va mucho más allá de lo que es la democracia cristiana en Europa. Pero bueno, dentro de esa fila del centro derecha o de la derecha, ya le dicen al gobierno español que la única manera de resolver las cosas es sentándose y hablando y negociando, y se proponían en Suiza como mediadores. O sea que nos están ayudando mucho, y yo creo que el día bonito que hoy estamos viviendo nos va a empezar a abrir puertas para que haya dos oportunidades de paz para vender fuera, me refiero, en Europa. En la península se abren para el Estado español dos oportunidades de paz, y lo digo adrede la palabra oportunidades para no utilizar frente. Si hay una cosa que caracteriza al movimiento catalán es que es absolutamente pacífico, y eso no se había hecho nunca, porque en Europa el nacionalismo se asimila a la violencia y a la extrema derecha. Mientras que este nacionalismo es un nacionalismo totalmente diferente, de centro-izquierda, y desde luego por medios absolutamente pacíficos. Pues con lo que hoy, bueno, vamos a decir ya que desde mucho antes de Ayete, pero en fin, vamos poco a poco cerrando etapas y abriendo nuevas, y hoy desde Euskal Herria se dice al mundo entero que Euskal Herria también quiere recorrer un camino de paz para construir otra sociedad, y muchos saben que desde siempre hemos aspirado a la soberanía plena, igual que en Cataluña. O sea que eso creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Os he puesto aquí este mapa, no lo hemos podido colgar a esa altura porque se nos caía, no se pega bien en la piedra, pero un poco para explicaros cómo ahora estamos viviendo en Europa un cambio de paradigma muy interesante, y es que estamos viviendo el afianzamiento del nacionalismo que yo llamo periférico, porque si veis la península, pues desde Galicia, Asturias, nosotros, algunos aragonesistas también hay, de la misma cuerda, vamos a decir, de este centro izquierda progresista y soberanista. Bueno, Cataluña, Valencia, Alicante, aunque sea residual, hay algún andalucista, pero con estos no podemos contar mucho. Pero luego también fuera de la península es ese mismo nacionalismo periférico el que nos lleva hasta Escocia, las Faroe, que luego podemos hablar, pero las Islas Frisias, que son toda esta parte del norte de lo que otros llaman Países Bajos, ¿no? Pero vamos, que si uno mira el mapa, pues recorremos Córcega, Macedonia, si voy a los países del ex-este, hay toda una periferia que está cambiando y que está trastocando la manera en que los estados veían
al nacionalismo, porque la Unión Europea y antes la Comunidad, la Comunidad Europea, que se había fundado para acabar con las guerras y abrir nuevos espacios de paz, etcétera, etcétera, se había fundado pero con una noción de odio hacia el nacionalismo, porque se asemejaba el nacionalismo a la guerra, y de ahí aquella frase que dijo en el Pleno del Parlamento Europeo Mitterrand: el nacionalismo es la guerra. Se identificaba a ese nacionalismo, y además, ya os digo, recalcitrante de extrema derecha, que solo con guerras protegía su identidad, siendo una identidad excluyente en contra de los demás. Nosotros estamos demostrando que el nacionalismo puede ser perfectamente, además de izquierdas, incluyente, que es un nacionalismo para que todos los que vivan en un determinado territorio vivan mejor. Y eso trastoca en Europa, porque claro, si se basa en el respeto, la tolerancia y la democracia, ya ese mecanismo tan engrasado que tenían, de nacionalistas, fuera. Pues ahora no, y Cataluña desde luego lo está demostrando. En el caso de Escocia, claro, tuvieron la suerte de no tener, o igual es una suerte, tener a Madrid delante, vete a saber, porque yo creo que los pueblos se crecen en las dificultades, y ya os voy a decir por qué en este momento tienen hasta cierto punto miedo los escoceses y otros pueblos. El hecho de tener a un país tan recalcitrante enfrente nos da puntos, nos da ciertamente puntos en Europa. En el caso de Escocia, ellos pudieron negociar y les dejaron hacer y perdieron. Luego les ha venido toda si queréis, el tsunami del Brexit, y ahora están concentrando todas sus fuerzas en el Brexit, los independentistas, con la esperanza de que esas negociaciones vayan mal y entonces ellos puedan relanzar lo que es el sentimiento independentista. Pero ahí el SNP sabe ya que también está llegando a ese techo y que tiene que sumar más y más abiertamente, no solo con los verdes, sino con esos anillos exteriores del Partido Laborista, con esas bolsas que ya hay en Glasgow y en otros sitios, para llegar a acuerdos, pero acuerdos ya más transparentes, de mayor apertura, para que se vea el nacionalismo escocés como el que aquí estamos haciendo, más abierto, más entre diferentes partidos, porque yo creo que esa es la solución. Entonces, a ver, para que no me vaya por los cerros de Úbeda, otro país que está haciendo el mismo esfuerzo que nosotros, que es el de sumar dentro y hacer redes fuera, sumar dentro entre diferentes para abarcar espacios mayores y mayores consensos, pero siempre teniendo la independencia como ese camino que hemos de recorrer, pero mientras tanto mejorando el destino de nuestros propios pueblos, que eso es lo que cambia. Ahora nos ayuda también España, porque para esa parte de Europa más recalcitrante a escuchar estos discursos, el hecho de que nosotros y sobre todo los catalanes vayan girando el discurso, y cuando empezaron hablando de independencia, luego derecho a decidir, y ahora hablen de democracia y derechos humanos, eso hace que en Europa, sobre ese discurso, democracia y derechos humanos, haya muchísima más receptividad. Entonces, es cuestión de tiempo y de trabajarse diferentes ámbitos, pero yo sí que creo que llegará un momento en que vendrá esa parte de reconocimiento por la sensatez de un movimiento que es totalmente lógico en lo que es la nueva Europa. Y luego pensad que no solamente están los pueblos que conocemos, que bueno, Córcega lo he mentado por encima, pero Córcega ha hecho el mismo trabajo que nosotros. Podemos hacer un paralelo muy fácil con EH Bildu. Allí había las dos tendencias, o grosso modo, que se han unido en pie por Córcega, y son los que ahora, después de la primera vez que gobiernan y que vuelven a ganar mayorías sociales y que les permiten, pues igual que con el Estado español, primero hablar con un Macron que les decía haced, haced, pensando que no iban a ganar esas mayorías, que ya vendré yo a echaros un cable, y cuando han ganado, en este caso hace igual que Rajoy, y les dice, bueno, alto, que el hexágono es hexágono y no estamos aquí para filetearlo. Pero bueno, ahí hay unas mayorías sociales que además se apoyan no solamente en esa unidad política, sino en los movimientos sociales, en una sociedad civil que ha sabido organizarse, autoorganizarse y movilizarse,
por causas además que van siendo cada vez más concretas del vivir de cada día. Nos vamos alejando de un discurso primigeniamente muy independentista para abarcar a más gente y decir, bueno, si nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, desde luego todas estas cuestiones que no funcionan ni con Francia ni con el Reino Unido, que son las mismas, pensiones, el tema de la mujer, el tema del medio ambiente, vienen a ser los mismos temas los que nos federan a todos nosotros. Pues bueno, ahí la sociedad civil sabe movilizarse y sabe salir y sabe estar, y esa presencia masiva de personas en la calle, todas las movilizaciones que hemos venido sostenidas, como dice Marchello, en el tiempo, eso llama también mucho la atención, porque la sociedad en general europea está mucho menos movilizada. Yo recuerdo una de las mayores movilizaciones en Bélgica cuando yo vivía fue contra el pederasta Dutroux, que aquello fue un escándalo que luego no terminó en nada, porque no llegaron realmente a meter en la cárcel a todos los que se beneficiaban de los servicios de aquellas pobres niñas y niños que raptaban, ¿no? Pero fue el primer detonante en Bélgica en el que las tres comunidades, porque hay una comunidad pequeña de expresión alemana, en EUPEN, que salieron a la calle juntos para decir, nosotros este Estado corrupto y que no da frente a estas cosas tan espantosas, en este Estado no queremos estar tal y como está. O sea, eso fue un revulsivo realmente importante en Bélgica. Luego, ahora que venimos de una reunión con todos estos pueblos, pues bueno, hay muchos de los que ni oímos hablar, pero que están en esa misma periferia, que son los sorbios, que son como 60.000, hay casubios, que es medio millón, hay silesios, que es gente que se ha quedado atrapada entre Polonia y Alemania, pero que también buscan, no todos buscan la independencia, pero sí buscan un reconocimiento mucho mayor en Europa, con lo cual los estados, claro, de momento han jugado la carta del repliegue, porque prácticamente no hay ningún estado, y me lo tendría que pensar, pero creo que de los 27 no hay ninguno, quizás Irlanda, podemos decir, que no tiene, y Portugal no tiene minorías, pero todos los demás tienen minorías, todos, porque Europa ha sido un territorio en el que todos los pueblos se han ido cruzando y las guerras han ido dividiendo a los pueblos y los dividen en fronteras diferentes, pero con culturas muy similares. Por ejemplo, la cultura de los países alpinos, y lo menciono para explicaros otra cosa de ese paradigma que está cambiando y que no sé si es porque yo soy optimista, pero creo que hay que verlo también así. Los países alpinos, pues desde Baviera, Suiza, el Valle de Aosta, los del sur de Tirol, incluso los vénetos, que les pilla cerca, los lombardos, todos estos pueblos comparten muchas características culturales. Algunos estaban en ese espectro de que solo con la extrema derecha puede uno defender su identidad nacional. Pero eso también está cambiando, y por ejemplo en el Valle de Aosta hay un partido fuerte que es de ese otro espectro del centro izquierda, que busca, igual que nosotros, el progreso social y no, vamos a decir, al estilo veneciano, que son las clases, y tengo amigos en Venecia, pero no me escuchan, que son las clases pudientes burguesas que quieren proteger su capital y que en el fondo se quieren sacudir de Venecia, no solo a todos los extranjeros y refugiados que les llegan ahora, sino a todos los meridionales, como ellos dicen, que son los italianos del sur. O sea, ellos siempre han sido muy racistas, entre comillas, en el sentido de entender el sentir nacional como un sentir realmente privativo y excluyente. Y eso poco a poco se empieza a ver que se resquebraja en Europa. Y claro, los estados están viendo que Cataluña en el fondo es la punta del iceberg, y lo que se haga con Cataluña va a influir en todos, y de hecho todos los países están más o menos preocupados de qué es lo que va a pasar. El otro día en las islas Alun, que son unas islas muy chiquitinas que están entre Suecia, aquí, esto de aquí es, entre Suecia y Finlandia, que es gente que habla sueco y no se reconocen como finlandeses y piden primero la autonomía y ahora ya piden la independencia también. Bueno, pues ahí gente del Parlamento decía el otro día que, claro, si se consigue aplacar completamente el tema catalán,
pues esos nacionalismos que ya están un poco cogiendo, ¿verdad?, cuerpo, pues que se pueden ver muy perjudicados. Y ese es el miedo que también tiene Escocia. Escocia, cuando nosotros pensamos que Escocia iba a ir mejor que Cataluña, nos llamaba la atención que en Escocia no quisieran tener muchas relaciones con Cataluña, porque decían, no, estos igual nos lastran mejor, y se ha hecho una política muy separada entre escoceses y catalanes. Últimamente los escoceses ya empiezan a hacer más gestos de acercamiento, pero siguen muy preocupados, porque ellos también aprovechan, los escoceses, su insularidad, porque las soluciones que pueda buscar Europa, y ahí nosotros en EH Bildu estamos pidiendo, pero creo que el PNV también pide, que Europa haga una directiva en la que se fijen criterios de lo que es la autodeterminación de los pueblos. En el Partido Europeo en el que estamos la mayoría de las naciones sin Estado, se acaba de votar ahora, la ALE, se acaba de votar un texto a iniciativa del Partido Nacionalista Corso y luego apoyado por los bávaros, en el que se pide una directiva sobre la autodeterminación, pero, y eso es importante, respetando la subsidiariedad, que es esa palabra de allá que quiere decir que luego cada uno a su nivel pueda tener un margen de libertad para acomodar lo que serían esos criterios generales, cada uno a su pueblo. Y digo lo de acomodar cada uno a su país estos criterios, porque en Escocia, cuando se habló de esta posibilidad de una directiva sobre la autodeterminación, lo ven con muy malos ojos, porque ellos casi se fían más, sin el casi, se fían más de la capacidad que puedan tener con el Reino Unido por su tradición, la tradición anglosajona de llegar a acuerdos y sobre todo respetar la palabra dada, que no los cambalaches que les puedan imponer desde Europa, y no digamos ya, visto lo visto, en España. Entonces, bueno, ahí hay que seguir buscando solidaridades entre todos, pero desde luego que sí que se apunta a un patrón común que yo creo que es el que nos tiene que... la receta que es la que nos ha permitido y nos permite avanzar. Primero es lo que he dicho, que es la de crear espacios conjuntos, tanto políticos como sociales, para avanzar en todas las luchas, sin evidentemente desatender las sociales. Buscar luego alianzas, eso dentro de cada uno de nuestros países, pero fuera buscar alianzas en lo que son los partidos o las plataformas de partidos. Está el FUEN, que es una plataforma que agrupa no solo a las naciones sin Estado europeas, sino también de otros países del mundo, o la ALE, o las plataformas que dentro del Parlamento Europeo se pueden hacer con eurodiputados de diferentes grupos políticos. En los grupos políticos del Parlamento Europeo, pues según y cómo no, la gran mayoría son muy centralistas, muy centralistas, pero dentro de cada uno de los grupos políticos sí hay minorías y sí hay la posibilidad de hacer plataformas en las que queden reunidas personas de diferentes partidos políticos, igual que en Cataluña, para poder presionar más a la Comisión y al Consejo. El segundo pilar es una sociedad civil organizada, luego las movilizaciones que ya os he dicho y sobre temas concretos, y luego hay otro pilar muy importante que es el de la prensa. La prensa, nosotros aquí todavía en Euskal Herria, y mira que tenemos a uno de los mayores exponentes, EITB hay que rehacerla de arriba abajo. O sea, yo creo que como muchos igual, aquí más o menos, con la suerte que tenemos de que el catalán, si te afinas un poco la oreja, en 6 meses, vamos a decir, exagerando, en 6 meses de verdad que pescas mucho. Si podéis algún día con la parabólica poner la TV3, es alucinante cómo han hecho de su televisión nacional una televisión pedagógica, una televisión de cultura, una televisión que une a las comunidades. O sea, de verdad, o sea, pones la tele a las 11 de la mañana y te hablan en un programa didáctico de los cuadros del Prado. Los cuadros del Prado, o sea, saben rebasar en cuestiones culturales también sus propias
barreras y fronteras. Nosotros en EITB, mejor no hablo, pero es una pena porque es la televisión de todos y no puede ser que la televisión de todos, el partido que gobierne, se la apropie y haga propaganda barata y sobre todo es llamativo los silencios, porque una cosa es decir y todo lo que no se dice. Y todo lo que no se dice, bueno, menos mal que si también zapeáis entre el euskera y el castellano, se salva un poco más el euskera, la tele en euskera y la radio en euskera. Si veis las mismas noticias en euskera y en castellano, las noticias en euskera son mucho más auténticas y mucho más transversales que las noticias en castellano. Pero eso también es tremendo, porque consiguen con eso seguir ahondando en la división del pueblo entre el que ha tenido la suerte de tener padres o capacidad para estudiar el euskera y por lo menos entenderlo, y los que no, o por la edad o por lo que sea, no han podido aprender euskera, porque incluso siendo castellano parlantes, yo creo que todos tenemos derecho a recibir esa misma formación política, nacional y cultural como un mismo pueblo. No porque yo hable euskera voy a tener acceso a más que porque hablo castellano. Eso realmente para mí es una lacra de EITB. Entonces, en medios de comunicación, en Irlanda, en el Reino Unido, en Escocia, porque en el Reino Unido tienen la BBC para todo, que pasa por una tele con un consejo de administración muy plural, muy lo que sea, pero la BBC ha hecho mucho daño en Escocia, porque la BBC contaba, evidentemente, pues su hoja de ruta, no la de los escoceses. Entonces, inmediatamente pusieron en marcha el periódico El Nacional, que tiene bastante tirada, que la gente lee mucho por internet, y van haciendo su camino, porque ellos mismos se han dado cuenta que necesitan más radios, y como nosotros aquí en Euskal Herria, necesitamos más radios y más televisiones propias, tanto en euskera como en castellano, para salvar esta desinformación que tenemos. El otro día, cuando hablábamos de la necesidad de ampliar las bases y de ganar mayores cotas de representación política y mayores garantías en caso de que haya un referéndum, que eso también es discutible si hay que llegar al 60% con España. Con España está por ver. Si se lo imponen desde fuera y le dicen, bueno, vamos a fijar, o como en Kosovo, pues fijamos esa cifra del 55 o lo que sea, bueno, eso habrá que ver. Pero cierto es que hay que ampliar esas mayorías. Y el otro día, hablando con la gente de Esquerra, nos decían, nosotros queremos recuperar el gobierno para podernos apoyar en lo que consideramos los 3 pilares fundamentales para el progreso de nuestros países, que es la educación, los medios de comunicación y los mossos en su caso. Para poder tener esos embriones, primero la formación necesaria, la difusión necesaria y los embriones de las instituciones que luego te permitan vivir sin tener que depender de otros, caminando poco a poco hacia estados libres. O sea que yo creo que los tiempos, yo creo que es mejor que nos hagáis preguntas. Hay varios modelos en Europa y por eso Puigdemont hizo los viajes que hizo. A Dinamarca, porque Groenlandia en el 85 dijo, yo de la Unión Europea no quiero saber nada, todavía soy un territorio de ultramar Para nosotros el territorio de ultramar hace calor. Pues no, Groenlandia es territorio de ultramar de Dinamarca, y entonces todavía tienen ese nexo con Dinamarca, pero ellos no son miembros de la Unión Europea y tienen otras cláusulas de excepción. Lo mismo se aplica a las Islas Faroe, que son muy pequeñitas y que tienen 30.000 habitantes, pero no estamos hablando aquí de cantidades, sino de principios y de criterios. Entonces, las Islas Faroe el 25 tendrán, porque lo he estado buscando, alguien me había dicho que iban a dejar de hacer la votación sobre su constitución, pero desde luego en internet, cuando lo he mirado, sigue vigente la fecha del 25 de abril para votar su nueva constitución. Con esa nueva constitución ellos podrían tener un referéndum dentro de 6 meses pidiendo la independencia de Dinamarca. Luego está el Reino Unido con Escocia, curiosamente está Francia ahora. Lo que pasa es que considera, claro, que Nueva Caledonia es territorio de ultramar. Pero también es cierto que ese caso es diferente del catalán porque la apertura de Francia le ha costado a Francia hacerla
como 20 años, desde una violencia terrible que hubo pues eso, hace más de 20 años y que les obligó a los franceses a renegociar el estatuto, prometiendo ya en aquellas renegociaciones que en su día habría un referéndum, que es el que se va a celebrar el 4 de noviembre, donde hace pocos días se ha cerrado la pregunta con el Estado francés, y el Estado francés, ya veis lo que es Macron para nosotros, pero en ese caso Macron ha dicho, de acuerdo, pregunta clara, quiere estar el pueblo de Nueva Caledonia, quiere acceder a la soberanía y a la independencia plena, sí o no. La respuesta es sí o no, no hay medias tintas como en otros casos de referéndums. Sin embargo, luego en el caso de Córcega está dando marcha atrás Macron, y en nuestro caso en unas cosas sí, en otras cosas no. Entonces, en cosas de idioma nos vuelven a atacar, el tema del euskera en Iparralde, el tema del proceso de paz, pues bueno, una vez más se ha demostrado que la capacidad de los artesanos de la paz, pero también la capacidad que ha tenido el espectro político entero sin la extrema derecha de dar prioridad a la solución de un problema grave y concreto como es la violencia enconada durante tantos años y el sufrimiento que eso ha producido, eso es prioritario respecto de muchas otras cosas, y hay gente que para nada se siente vasca, pero está en todas las manifestaciones desde hace años. Y eso ha permitido, porque muchas veces los gobiernos, muchas veces no, siempre los gobiernos, el tema de la gente en la calle se aguanta un tiempo, pero no se aguanta siempre. Otra cosa es qué capacidad tenemos todos de permanecer movilizados tanto tiempo, y esa es otra de las preocupaciones que hay en Cataluña, porque claro, Cataluña avanza por esa militancia activa de tanta gente, pero toda la gente no la puedes tener todo el día en la calle, porque necesitan vivir también. Pensad que hubo un momento que hasta dejaron de hacer manifestaciones en Cataluña pidiendo a la gente que por favor fuera al cine, al teatro y a los conciertos, que se morían de hambre los artistas. Pero es un pueblo muy disciplinado, el catalán, con eso voy a terminar, que tiene eso que nosotros todavía tenemos que aprender. Nosotros somos independientes, cada uno en su casa y cada baserri con su camino para bajar al valle. En Cataluña tienen esa capacidad de salir, de organizarse, les dan el GPS y llevan años haciendo las cadenas u otras con congregaciones multitudinarias, porque cuando se juntan en las manifestaciones van igual que en la cadena, ¿eh? No creéis que salen de casa y voy a la calle, no, van con el GPS, y a mí me toca estar en esta calle, en esta esquina, muchos, yo es que tengo familia allí, entonces van con el GPS y ven la tortilla, las sillas, la abuela, el tío y los primos, o sea, no, es así. Pero esa capacidad que han demostrado ellos de hacer de la lucha una fiesta, y termino con esto, hacer de la lucha una fiesta, eso en Europa descoloca un montón, porque están acostumbrados al enfrentamiento en las luchas sociales también. Ya lo habéis visto ahora con el tema de la SNCF, los ferrocarriles franceses y demás. Hay esa costumbre de que las manifestaciones pueden enseguida derivar en violencia, incluso por las cuestiones sociales. Entonces, que cuestiones tan importantes como la pertenencia nacional y que les den porrazos y los otros así, pues eso son imágenes que marcan Europa. Así que yo soy optimista, yo creo que es un trabajo a largo plazo, yo creo que esa periferia nacional y periferia europea tienen que saber tejer lazos y sumar fuerzas y esfuerzos. Esto ya empieza a chirriar, quiere decir que mejor que me calle, y vosotros pues hacer las preguntas que queráis. Vale, es que ricasco. Bueno, aplaudo a ambos porque han expresado todo muy bien. A ti, Marcelo, lo siento, pero me entendí poco. ¿Está usted todavía en edad de aprender euskera? Porque le veo muy lozano y muy joven. Bien, pues aquí yo veo un problema de fondo más grave, y es que la monarquía se va a tambalear cuando aparezca la República Catalana. Entonces ahí tenemos la una grande y libre que quiere defender la monarquía. Entonces no veo una solución a corto plazo de la República Catalana. ¿No veis ese peligro de que jamás pueda haber una república, que entonces se desbarata todo el Estado español, desaparece la monarquía y puede venir algún problema violento de parte de los neofranquistas?
Yo no creo que hoy en día la monarquía tenga un papel fundamental. Es cierto que el famoso discurso del rey marcó una jornada, ¿no? Marcó un día, aquel viernes a la noche, o sea, martes, no sé, a la noche. Yo creo que un discurso que no se ha valorado lo suficientemente porque era un discurso también para Europa. Siempre se habla que era un discurso así, fue un discurso muy cuartelero con los catalanes. Yo creo que tenía tres objetivos, ¿no? Tres focos. Era los catalanes, luego si había alguna duda en España, en fin, que queda claro cuál es la opinión del rey, pero el rey no pinta mucho la política española, ¿eh? Y luego lo utilizó el gobierno como un ariete, como un escaparate para Europa. O sea, había que decir las diplomacias europeas, la monarquía española está en la línea del gobierno y además no solo está en la línea, sino hay que dar la imagen de que está más duro. España puede convivir tranquilamente, o sea, no necesariamente se romperá España porque Cataluña sea independiente. Cataluña será independiente el día que la diplomacia internacional de una u otra manera llegue a un acuerdo y le fuerza a España a llegar a un acuerdo con los catalanes y adoptar y que se ponga en marcha un referéndum acordado. Hay que llegar a eso, pero, como antes, la verdad es un camino largo. Eso se dará algún día o no, depende de la habilidad que tengan los catalanes para seducir a sus ciudadanos y luego para seducir a una parte importante también de la opinión pública española. Es importante que no haya el nivel de oposición que hay ahora en España contra esa idea. Pero yo puedo imaginar tranquilamente, no necesariamente España se va a hundir porque no esté Cataluña, tendrá problemas económicos por el 19% del PIB y de la población, pero yo no quiero poner porque la monarquía hoy en día, la monarquía la utilizan porque hay un montón de gente que piensa que la monarquía juega un papel fundamental a la hora, pero si España fuera republicana mañana, la actual España, la actual mentalidad española, fuera republicana, no sería por eso la República Catalana más fácil de construir. Yo creo que es un problema que supera a monarca no monarca. Es que en España es muy difícil encontrar, ya veremos, ¿no? Pues es muy difícil. En Madrid se juntan 2.000, que tienen más mérito que se juntan 2.000 en un acto de este tipo, que son los mismos que se juntaron en la plataforma de Guncaría, en la plataforma 2898, en la plataforma no sé qué, ya los conocemos, son muy amigos nuestros, están en la primera fila. Yo no creo que en España... yo creo que la monarquía funcionará o no funcionará, mientras les valga la utilizarán y cuando no les valga o porque la mentalidad española ha cambiado y ya las nuevas generaciones no son tan monárquicas y les parece que es un gasto innecesario y se está cuidando mucho de hacer las cosas que hacía su padre, por si acaso. Ya se da cuenta que como vaya por el camino de su padre, como sea tan borbón como su padre, en fin, las nuevas generaciones no están para bromas, ¿no? Y yo creo que se ha valorado poco, tú que andas más en el internacional, se ha valorado poco que uno de los objetivos de la declaración del rey era las diplomacias europeas, es decir, señores, la monarquía española, que pintará lo que pinte, pero lo que pinte está con el gobierno y aquí soy yo, que dice, yo creo que una... Espera, es que vamos a tener que hacer... Estamos así en precario, pero igual nos lo pasamos así. Sí, porque... Él apela a las monarquías nórdicas, donde los reyes hacen de federadores entre las diferentes comunidades, cuando él, en realidad, lo que hizo aquel día era cargarse ese papel que le había dado la Constitución española de federar. Pero ese mensaje escuchado fuera, pues empatiza con gentes que sí son demócratas y que sí han tolerado las monarquías, aunque sean sean pues otra organización política, bueno, aunque entre comillas, porque la derecha también está progresando mucho en los países nórdicos, pero sí, él busca esa identificación y que la monarquía lava la cara, ¿no? Como ya pararon el 11F, pues ahora el 23F, pues ahora... Pero eso no les va a dar mucho resultado, porque Europa lo que quiere son resultados concretos, y Europa sobre resultados concretos, y lo que no quiere son problemas. Y se está dando cuenta de que España ni resuelve el problema de la corrupción, ni del paro juvenil, ni de nada. Y si viniera una recesión, España, vamos, está ya la primera en la intervención de Europa. O sea, España puede convertirse en un lastre para Europa entera, y eso empieza a preocupar. Y nos consta que ya han recibido toques desde algunas cancillerías europeas para decirles, oye, majos, hablando así en coloquial, haced el favor de hincarle el diente a este problema, porque lo que no podéis hacer es pasarnos la pelota a Europa.
En eso, nuestros compañeros de las diferentes minorías que conviven en el territorio alemán, tenemos un representante en relaciones como partido con una representante del Länder donde estuvo Puigdemont. Esa es una minoría, viven a caballo entre Dinamarca y el norte de Alemania. Bueno, pues ellos nos dicen, para nosotros la separación de poderes es sacrosanta. Entonces, eso de que vean que se inmiscuye el poder político en el poder jurídico y encima que les manden a ellos allí a gente donde están pidiendo papeles un día sí y otro también, y el Estado español no los manda tarde, luego resulta que lo que dice el ministro de Hacienda lo ha tapado la Guardia Civil, el juez Llarena que se enzarza ahora con el ministro, le empieza a incomodar el juez Llarena al gobierno español porque se ha pasado de frenada, y el gobierno español sabe que va a tener que empezar a rectificar el rumbo de su barco. O sea, hay presiones ya que no se ven, que igual no leemos, pero que están ahí y que se consideran como una actitud totalmente descabellada y de escapismo de España, que en Europa no se entiende. Otra cosa es que luego, claro, nadie quiera resolver el problema de sus respectivas minorías, y el tema de las minorías ha pasado ya por 2 comisiones parlamentarias en el Parlamento Europeo, y en el mes de noviembre se abre en la Comisión de Libertades Públicas otra audiencia muy grande, porque lo que son las minorías en Europa Central pues es un problema muy gordo. Termino con este paréntesis porque el tema de las minorías se incluía en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea de todos los nuevos países. Bulgaria, Rumanía, Hungría, todos tienen minorías, y una vez de que han accedido a la Unión Europea ya nadie se acuerda, y no han resuelto, al contrario, han recentralizado mucho más sus países desde la adhesión a la Unión Europea, porque se han estatalizado, porque han seguido el modelo de los estados europeos, que es precisamente el que nosotros no queremos. El problema de España es el que se ha llevado a la gente al gimnasio. Y antes hablo en euskera del gimnasio independentista que está puesto en marcha y está funcionando muchos años en Cataluña. Por parte de los independentistas se han llevado a la gente al gimnasio y han hecho 1000 conferencias, mesas redondas, ha hecho todo lo que se puede hacer. Algunas cosas han salido en los medios y otras cosas se hacen en pueblos, en Manresa, pues, en cualquier pueblo. Pero los que se han llevado durante muchos años para recuperar el espíritu de España ha sido desde el 96 el Partido Popular. El Partido Popular ha movilizado mucho a la gente. España, Navarra no se vende, el tema vasco y otros temas. Ha movilizado mucho. Y hay un porcentaje importante de españoles que están pues, muy identificados con la idea de una España grande y libre, una versión un poco más moderna, ¿no? Y un problema claro es que aquella opción política española, que es el tema catalán, se pone a decir que igual habría que cambiar de política, le cascan. El Partido Socialista tiene un problema gordo con los socialistas catalanes, con lo que queda de socialistas catalanes. Tuvieron que inventarse la declaración de Málaga o de Granada, y luego la declaración de Barcelona, tuvieron que catalanizarla con la de Barcelona. La de Málaga estaba Ramón Jáuregui en el grupo de los que estuvieron escribiendo aquella y luego se hizo la de Barcelona. Y a Podemos se lo nota. A Podemos se nota que las encuestas va para España por su, se supone, tibia posición en Cataluña, por no ser suficientemente españolista en Cataluña. Ya estamos viendo que, eso es lo que al menos dicen las interpretaciones de las encuestas, es que uno de los motivos de Podemos es, aparte de que ya no tiene esa seducción que tenía al comienzo, es que en el tema catalán no son suficientemente españoles. Entonces, claro, tú tienes que empezar a educar a tu gente. El día que tengas que aceptar que haya un referéndum acordado, en el caso de los vascos, ¿no? La cuestión de los presos, que ya habrá que dedicarse en exclusiva a la cuestión de presos a partir de mayo ya. Tienes que decir a la población que hay que empezar a sacar presos o a acercarlos. Y el catalán, tienes que empezar a decir a la gente que igual hay que acordar un referéndum en Cataluña cuyo resultado igual podría ser independencia, y que tienes que admitirlo. O sea, tú tienes que deseducar a la gente, ¿no? Comparando con el caso de Irlanda del Norte, se han cumplido ahora 20 años del proceso de paz en Irlanda del Norte en abril. 10 o estos días. En Irlanda del Norte, cuando estaba el proceso Stormont, a los ingleses, sobre todo los ingleses, les importaba un carajo lo que estaban haciendo allí. Y en el proceso escocés, lo mismo. En todo el proceso escocés solo ha habido una concentración de 200 personas en Trafalgar Square 2-3 días, 4 o 5 días antes de la votación, convocada por un conocido presentador de la BBC, que le pareció aquello un escándalo, y convocó en Trafalgar Square. Había más turistas japoneses y chinos y algunos vascos que ingleses protestando.
Pero la mayor movilización que ha habido en el Reino Unido en contra del proceso irlandés son 200 y pico personas en una ciudad donde viven 10 millones, o cuántos viven en Londres, ¿no? Y luego, al día siguiente, en Glasgow, organizó un famoso actor joven, que es ya famoso en Hollywood, organizó una concentración a favor del sí. Uno 200 y el otro 221. Entonces, yo estuve en la de Glasgow, pero no estuvimos. O sea, hay países donde estos procesos se llevan con, bueno, como los irlandeses eran católicos y además son deficitarios económicamente. Le cuesta pasta a las arcas británicas. Son terroristas y son bastante borrachos. Bueno, tampoco son los ingleses así como decían los demás, pero bueno, que hagan lo que quieran. Además era una isla, que se vayan. Y además nos cuesta dinero y luego nos cuesta los últimos años menos, pero muertos, bombas en la parte de la isla grande, la Gran Bretaña, complicado. Y en el caso de los escoceses, pues algo parecido. Bueno, pues otra banda de borrachos, pues que hagan lo que quieran, que se vayan, ¿no? O sea, la opinión pública irlandesa no se movilizó y el gobierno además no utilizó a los medios, ni utilizó tampoco a la población, como Ariete, que es lo que se ha hecho en España. En la época de Zapatero, el Montán todos los días, todos los sábados en estación, bueno, con misas en la Plaza Colón, organizaban allí el Cañizares, o quién está, organizaban unas misas allí. Eso en Escocia, en ese proceso no se ha dado, no que sean mejores, pregunta luego en Bangladesh, en Pakistán, en la India y en Media África cómo han sido los británicos. O sea, tampoco nos creamos ahora que estamos hablando de gente que han sido modélicos en procesos de cuando eran colonias y tampoco cuando han sido colonias, ¿no? Pero bueno, tienen un sentido más práctico y en cambio en España durante muchos años han llevado a la gente al gimnasio. Pero en Londres no ha habido movilizaciones, ni en Londres ni en ninguna capital movilizaciones. En el proceso irlandés, que podían perder una parte del Reino Unido, y el proceso escocés, que también podían perderlo. Y no ha habido esa filosofía. Lo que hizo Downing Street en el proceso irlandés, por ejemplo, fue reunir a los directores británicos y decirles, esto es una cuestión de Estado. Aquí se hace al revés. Aquí se dice, se reúnen a los directores para seguir dando caña y llevando vandalismo a cerrar unas autopistas. Y allí fue al contrario. No se activen ustedes, no se pongan ustedes aquí en contra del proceso. Y es una cuestión de Estado y la cuestión de Estado pide que ustedes tengan el compromiso con la política del Estado. Y así sí. Luego también está el tema de la geografía, porque en España la península es como una mano, no se te ocurra quitarle algún dedo, entonces lo ven como una unidad indisoluble. En el caso de Escocia, ya desde la muralla esa de Adriano, que aquello eran hasta los romanos habían puesto una muralla porque aquello era tierra de nadie, o sea, Irlanda es una isla, entonces eso también cambia. Pero igual alguno de vosotros quiere hacer una pregunta. Veo que Ivonne quiere, y Adrián, y Pello. Ivonne. Yo creo que hay iba a preguntar otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay diferencia histórica entre las potencias insulares y las continentales, pero también entre izquierda y derecha, también entre Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos ponía dictadores y SIVA, la Unión Soviética quería estar allí para controlar a los dictadores. Entonces, el tema continental, que es lo que es el Estado español, una, entre comillas, ya escasa potencia continental, pues traslada su forma de ser al resto de pueblos que ponen la península, ¿no? Pero más allá de eso, a mí no me preocupa lo que pasa afuera, porque en torno al diagnóstico siempre nos ponemos de acuerdo. O sea, en Euskal Herria, en cuanto al diagnóstico de Cataluña, de Escocia, de tal, siempre hay acuerdos. Nunca ha habido problemas en que casi todos, incluso gente que no es abertzale, esté de acuerdo en cuanto a los diagnósticos. El problema está en las soluciones. Y en las soluciones es donde ha habido diferencias a lo largo de diversos siglos, ¿no? Y actualmente seguimos teniendo divergencias de cómo evaluamos esto. O sea, la parte más rancia y española y de derechas del PNV, que ahora mismo gobierna internamente en el PNV, lleva por un lado a su partido, mientras que hay gente de los pueblos y demás que no está de acuerdo con esta línea, ¿no? Pero cogiendo el ejemplo de Cataluña, que es un poco a lo que veníamos a hablar, y el tema de Europa, claro, en Cataluña tenemos un nexo central nuevo, más allá de lo que haya por otra convergencia, que es a lo que se ha dedicado Esquerra Republicana en Cataluña, que es a convencer a aquellos que sin origen catalán, sin lengua catalana y demás, a convencerles de que se puede vivir mejor con un Estado independiente con respecto a permanecer a un Estado español, con sus características y demás. Eso en EH Bildu, y luego hablando ya desde dentro, siempre ha sido complicado. Históricamente complicado, que además hemos triunfado, hemos hecho cosas muy buenas. En las últimas elecciones fuimos con 3 candidatas en cada provincia,
todas con apellidos vascos, todas con un currículum determinado, todas con una trayectoria muy escasa y muy poco cercana con esa inmigración del resto del Estado que vino a desarrollar la industria aquí y demás, y tenemos ese primer problema. El segundo problema, en cuanto al diagnóstico y al discurso y demás, es que en Cataluña el pepito de la política son las CUP. O sea, se dedican a decir aquello que desde la izquierda queremos reivindicar, desde un punto de vista no pragmático, sino más teórico. Y aquí vienen mis dos preguntas. Una, ¿cómo solucionamos el tema de convencer a la inmigración proveniente del Estado español, que en Euskadi es amplia, para que, o sea, convencerles de que vivir en un Estado independiente es mejor? Y la segunda es, ¿necesitamos un pepito de grillo de la política en Euskal Herria para que podamos alcanzar otra serie de mayorías desde la izquierda independentista? Bueno, la primera parte, yo creo que sociológicamente ya no tenemos, ya los que llegaron en los 60 son mayores. Quedan, bueno, el PNV ha recuperado muchos municipios, ha recuperado, no sé si alguna los ha tenido, pero tiene ahora municipios a margen izquierda que no ha tenido nunca. Los partidos socialistas yo creo que solo tienen un municipio ya, el resto son ya, de los grandes son PNV, me parece, ¿no? Ese fenómeno que estabas hablando tú de Esquerra, por ejemplo, Esquerra tuvo hace 2 elecciones municipales unos resultados muy buenos en el Cinturón Industrial de Barcelona, y era voto principalmente de esos hijos que ya están en el sistema escolar catalán, que ya hablan catalán desde pequeños y que han nacido en Cataluña. Y pues David Fernández es el tipo de familia castellana cuyo hijo es ahora un líder independentista y además muy conocido por todo el mundo y muy apreciado, ¿no? Yo creo que aquí el trabajo no es tanto ya que vas a hacer con esas personas que tienen ya, yo ya tengo 60, por lo tanto que tienen ya sus 70 y pico años, porque es una cuestión biológica, dicho con todo respeto, son sus hijos que han nacido aquí y que se han integrado en el sistema escolar vasco y que son aficionados de no sé qué equipo y o sea, me da la sensación de que esa diferencia que había en los 70 de los emigrantes que habían venido y los autóctonos o los nacionales, ahora se da menos, está mucho más diluido, esa sociología está mucho más diluida, los matrimonios o las parejas son más mixtas, los apellidos en las familias son más mixtos, digo, de apellidos, ya que el apellido no dice nada, ¿no? Pero como aquí no tenemos muchos negros y muchos esto, pues los apellidos han marcado durante años un poco y ahora no. Decías tú que hay un déficit de apellidos castellanos o apellidos españoles en la... Planteaba que esos descendientes están unidos a un determinado plan del PNV que practica los acuerdos cómodos con el Estado español, cuando son gente, hijos de inmigrantes, hijos de obreros, que nosotros tenemos que convencer. Sí, pero la base principal del voto del PNV no son esos, es el voto autóctono, ¿eh? Bueno, me gustan esos términos, pues el voto nacional, yo creo que eso es un añadido, pero yo creo que... Y luego hemos conocido estos últimos años desde miembros de ETA hasta que provienen de esa sociología, de la sociología de los inmigrantes. O sea, antes, para mí era más fácil antes identificar esas bolsas sociológicas que dices tú, esos grupos sociológicos, que lo que es ahora. Yo creo que es ahora mucho. Mis sobrinas son Reguero de apellido, porque el chico es Reguero de una familia que viene de Burgos. A mi abuela no le gustó hace 30 años que que mi hermana tuviera un chico de apellido Reguero. No le gustó y luego se enamoró de él, pero no le gustó porque ya le parecía que era... Es verdad, más el chico es pequeñito y es un poco moreno, encantador. Encantador. Pero no le gustó y esas sobrinas son Reguero, están dando clases de euskera esto pública de Navarra. Ahora me cuesta más eso que hace 30 años, ¿no? Yo creo que es más difícil de identificar. Pero yo creo que el voto del PNV mayoritariamente sigue siendo... Es un voto cómodo, da igual el apellido que tenga. El voto del PNV es un voto que tienes voto tranquilo, un voto de sosiego, que no te propone aventuras de ningún tipo y es un voto refugio que funciona muy bien cuando las matrices españolas del Partido Socialista y el Partido Popular funcionan mal, pues ese voto aquí, el voto de esos aquí se refugia ahí hasta que escampa un poco y baja la marea, y entonces lo hacen muy bien, las encuestas le dan buenos resultados, bueno, tiene buenos resultados y parece que las encuestas están dando buenos resultados, y yo creo que hay una constatable dificultad por parte de H. Bildu o de los abertzales a la izquierda del PNV de arañarle.
ni tampoco en una actitud del PNV como esta, que está apoyando al Partido Popular en la época más negra y corrupta del Partido Popular, en la época en la que el Partido Popular está dando más caña en Cataluña. No encuentra, yo me da la sensación, visto desde fuera, que H. Bildu no encuentra la manera de dañar, de castigar, de arrancarle, que eso le pase factura al PNV, ¿sabes? No sé cómo es la compensación, no sé cuántos pierde un lado para ganar del otro. Ya sé que gana un lado, que es el voto refugio. No sé cuántos pierde desde la parte de Barchale, porque tampoco sube tanto H. Bildu, ¿no? Pero yo cuando me piden, hoy, cuando venía en coche, ahora con los móviles, pues ya te hacen entrevistas las 8 horas del día, ¿no? Y está explicándole en catalán eso, dice, no, pues la dificultad que tiene por ejemplo H. Bildu, pues no lo digo yo porque tenga la solución, digo que es constatable en los resultados electorales y lo que viene en las encuestas, que coinciden casi todas, la dificultad clara de H. Bildu en esta situación política en la que está teniendo acuerdos preferentes con el Partido Popular. Ha instalado al Partido Socialista en unas cuotas de poder que no corresponden, pero que le da tranquilidad y mayoría parlamentaria y estabilidad parlamentaria. Y una época en la que el Partido Popular está machacando a los catalanes policial, jurídicamente, en esa situación, me da la sensación de las próximas elecciones al Parlamento de Gasteiz se vaya a notar con una pérdida de 2-3 del PNV, que se le vayan esos que dices tú de los pueblos que están quejándose. Y yo creo que es, bueno, yo cuando hablo con dirigentes de la izquierda Abertzale y hablamos un par de horas y ya con tranquilidad, eso se constata, la dificultad de poder, bueno, me refiero a izquierda Abertzale, me refiero a H. Bildu, ¿no? He dicho mal izquierda Abertzale, H. Bildu. Cuesta ver cuál es el instrumento, la palanca a la que tú le das y clink, caen votos de un sitio, simplificando, y van al otro, ¿no? Me cuesta a mí verlo, vamos, si me piden, oye, ¿cómo ves esto? Pues digo, pues o sea, en teoría las condiciones son óptimas para que esa pérdida de voto, para un trasvase de voto, ¿no? Del sector más abertzale del PNV. No se está dando. ¿Será por fidelidad? ¿Será porque es un voto estable? La prensa, Marcelo, la prensa. Porque hoy mismo, si vosotros... O sea, hoy teníamos la noticia. Todo el mundo hablaba de eso. Nosotros hemos trasladado un poco nuestro posicionamiento. Pero para cuando he llegado yo a casa, y doy un ejemplo porque seguro que os ha pasado, me dicen, que Urkullu, que Urkullu que le ve pegas a todo esto. O sea, pero y además preocupados porque, claro, Urkullu nos gana, o sea, en argumentos, en vez de interiorizar los nuestros, la capacidad que tiene la radio, las tertulias. Pensad que yo creo que Euskal Herria está en el ranking, me atrevo realmente a decir casi mundial, número de tertulias al día en los poquísimos medios que tenemos. Porque en cualquier otro país, aquí tenemos la tertulia de la mañana, la del mediodía, la de la sobremesa, la de la noche y la de la noche tarde. Muchas veces en la televisión, en la radio y en las dos radios de Titi. Solo hablo del grupo ITV, ¿eh? Si luego ya me voy a las nuestras, a Maika Televista, a las otras, las nuestras ya ves que bien, ¿eh? Pero me ha salido natural, no creas que es por hacerte la pelota. No. No, pero de verdad, tenemos muchísimas tertulias. Entonces, claro, cuando están descompensadas esas tertulias y las vamos a decir nuestras, son menos que las otras, y en las otras hay tertulianos que cada vez son tertulianos más de la línea españolista, pues claro, vuelven a transmitir ese miedo de que no nos dejarán. Y de eso sí se han desprendido los catalanes, del no nos dejarán. Ellos han decidido que ellos harán lo que tengan que hacer y seguirán hacia adelante y les costará y lo que sea, pero ellos ya interiormente, el pueblo catalán, ya se ha desprendido de ese no nos dejarán. Y nosotros incluso dentro de las filas de H. Bildu hay muchos que dicen es que el Estado español no nos dejará nunca. Pero eso es porque se traslada así en todo lo que uno escucha y lee. Y por eso que yo, desde siempre, pero yo creo que todos nosotros, yo no sé, siempre me dicen que esta historia de abrir radios locales, que es muy difícil, que no hay licencias, que no sé qué. Jolín, yo haría manifestaciones para las radios locales, no sé, haría algo, porque es que mientras tanto nos comen el tarro. Hasta gente convencida. Hay una segunda pregunta que no sé qué me acuerdo, colega. Sí, el tema de si necesitamos que surja un Pepito Grillo de la política al estilo la CUP para lograr una mayoría social en otro lugar. No, los pepitos grillos los tenemos todos, en todas partes en casa, pero... Yo creo que la CUP recoge una tradición histórica que hay en Cataluña, de izquierdas, muy urbana,
enlazando con los del 30 y pico, anarquismo, yo creo que eso hay en Cataluña, hay una tradición histórica, hay una genética política catalana, es esa herencia y esa la coge muy bien la CUP, y luego la CUP trabaja muy bien, muy buenísimos oradores, y el fenómeno David Fernández, subir del Parlamento de 3 a 10, esos son Ana Gabriel, David Fernández, Quim Arrufat, toda esta cuadrilla, gente joven con una preparación política muy buena, ¿no? No creo que haga falta necesariamente un grupo como la CUP aquí, pero sí la CUP sí ha valido para llevar el independentismo a una tradición, los herederos de esa tradición anarquista de izquierdas que ha habido en Cataluña durante décadas. Sí ha habido, ¿no? Cuando hablas de los medios, sí, pero los medios también nos enseñan lo que están haciendo, ¿eh? El PNV, digo que los medios no ocultan, o sea, cuando sale Antonio Ortuzar a decir lo que dice, con todo respeto, está en su derecho a decir lo que quiera. Cuando decir lo que dice, y da la sensación a veces de que tiene más ganas de aprobar los presupuestos el PNV que el mismo Rajoy, no lo ocultan. Digo, también hay que mirarse hacia sí mismo y digo, esa parte, los que no estamos ahí, ¿qué están haciendo? Yo no estoy en la política activa, yo estoy en un periódico, bastante trabajo tengo con un periódico, ¿no? Pero digo, si me piden, ¿cómo lo ves? Digo, pues dedícate a lo tuyo, ¿no? Yo creo que ha estado demasiado tiempo, la parte a Abertzale, que no es PNV, demasiado tiempo hablando del PNV. Yo alguna vez le he dicho a Arnaldinho, le he dicho, oye, no hables tanto del PNV, dedícate a hablar de lo tuyo. No tanto del PNV, porque el PNV está encantado que todo el mundo hable con él, ¿eh? Yo si estuviera en el PNV estaría encantado de que todo el mundo esté diciendo, mal, está muy mal, no sé qué, pues. Tú dedícate a lo tuyo. Y habla a tu gente de lo tuyo y anima a tu gente a que te siga e intenta convencer a la gente, pero no estés todo el rato hablando de él porque no haces más que dar referencia a él o a cualquiera, digo, en la cuestión política. Si todo el mundo está hablando de uno. Adrián. Bueno, yo quería contar un poco, habías comentado lo de Escocia y largo un poco con Cataluña, el tema de las encuestas y el referéndum. Un poco, bueno, la prueba fue que perdieron el referéndum y al de, creo que un año, sacó el S&P el mejor resultado de su historia. Que luego también sacó uno malo después, sí. Para Westminster. También, pero que digo que pero es porque el sistema electoral británico es criminal, ¿eh? Sí, pero sacó un 50%. Para lo bueno y para lo malo. Pero sacó un 50% del voto. Y eso, llevarlo a Cataluña, en el que siguen sacando mayorías, pero no les da. Y decías cómo hay que mantener eso. Yo te iba a preguntar si la revolución del somriures, ¿no? Lo que has dicho, de hacer del proceso una fiesta y algo festivo, si va a seguir o si se acabó ya. ¿Cómo van a mantener todo lo que han hecho hasta ahora? Porque yo creo que está claro que llevamos a largo plazo, que hace 4 años nadie se lo planteaba que esto iba a largo plazo o a medio plazo. ¿Cómo van a...? Es la pregunta de millones, pero ¿cómo se puede plantear? Estaría en Barcelona dando conferencias en Orduña. Pepe con encantado, pero yo creo que la clave es lo que he comentado antes, hay que subir al 60. Porque luego bajarás al 54 al día de la votación. O sea que hay que subir al 60 las encuestas. Y a mí lo que me produce desazón y una cierta impotencia es ver que, insisto, lo he dicho otras 4 veces ya, después del 1 de octubre, con todo lo que cascaron, y después de los encarcelamientos y el exilio, y después de dar una patada con bota militar a la soberanía catalana, disolviendo el Parlamento de Luego, no sube 4 puntos. Y a mí la sensación de que lo digo con todo el cariño y toda la pena, han tocado techo. En esta fase han tocado techo. Y hay que mantener, porque ha habido un nacionalismo en Cataluña ha sido la subida del soufflé, ¿no? De la copa de champán. En muy poco tiempo mucha gente ha dicho yo soy independentista. Y además muchos han mentido un poquito cuando han dicho no, de toda la vida. Pero mucha gente ha sido de repente independentista. Y ese nacionalismo, esa adscripción independentista en tan poco tiempo baja también en la medida en la que sube. Otra cosa es que si he estado arriba y te anda mucha caña, pues ya te quedas, ¿no? Pero hay que tener también cuidado que el proceso es largo y la jugada española es larga. La jugada de Rajoy era el 21 de diciembre, a estos pierden la mayoría. Y si no se va, en la siguiente, porque no van a poder mantener esa tensión. Ten en cuenta que tú eres pediatra, pues tienes una tienda, terminas tu trabajo y luego te vas a hacer pancartas. Pero ellos tienen gente 8 horas que se dedica a quitar las pancartas, que su trabajo es quitar pancartas 8 horas. El tuyo no es hacer pancartas, ¿eh? Tú no eres un profesional de la pancarta. Tú eres un profesional de la pediatría, de la escuela o de la organización de un partido político o eres el gerente de este hotel.
Y cuando terminan los trabajos de la herencia de este hotel, te vas a hacer pancartas. Y tienes enfrente a uno que se dedica, que su trabajo es quitar pancartas. Y si él se cansa, tiene otro para hacer 8 horas más y otro 8 horas. Tienen 3 turnos para quitar pancartas. Y la jugada del Estado va a ser esa, ¿no? Y yo creo que otro de los problemas que ha habido en Cataluña, de la sorpresa que se han llevado ahora, es que ha habido un exceso de facilismo. Yo creo que a la gente no se le ha dicho realmente lo que podía venir. Y esa lección para aquí vale. También están haciendo en Cataluña eso para que esa lección llegue hasta aquí y para que también sepamos lo que va a venir en caso nos pongamos con los catalanes. Ya tiene un carácter preventivo toda nuestra acción en Cataluña. Hay unas declaraciones ayer de Macron. Hay un empeño por parte de España de decir la cuestión catalana es una cuestión española, ¿no? Y muchas cancillerías europeas también están diciendo lo mismo. Ahora es una cuestión española, nos metemos. Y Macron ayer, muy inteligente, porque de tonto no tiene un pelo, dijo, no, la cuestión española es europea. Y tiene que coger los mandos de la cuestión Europa para cascar, no para ampliarlo, no en la línea que decía Lorena. Y yo creo que ha sido muy inteligente ir cuando está llevando Macron a Europa diciendo no, la cuestión catalana no es una cuestión española, es una cuestión europea. Y esta cuestión europea hay que arreglarla, esta enfermedad hay que arreglarla en Cataluña. Pero volviendo al facilismo, ha habido un exceso de facilismo. Yo he oído decir a la gente en conferencias públicas, a gente importante, gente vinculante, opinadores muy apreciados en Cataluña, decir, bueno, no, nosotros cuando promulguemos las leyes de la República, las leyes propias del Parlamento que ya se han promulgado, eso nos dará una cobertura jurídica y legal de tal manera que los autos y las resoluciones judiciales que vengan de la Audiencia Nacional, del Supremo y del Constitucional serán meras opiniones de magistrados extranjeros. Eso se ha dicho hace 2 años sobre lo que ha venido. Preveía que iba a venir y lo que ha venido. Dice, no, nosotros tendremos nuestras propias leyes. Esas leyes en las tierras bajas del Ebro nos darán una cobertura jurídica y es como si un magistrado libio, que no sé si quedan ya, te dice a ti lo que tienes que hacer. No, ¿qué me importa? Lo que me importa no. La gente en el exilio, la gente en la cárcel, con peticiones fiscales de chúpame domine. Entonces yo creo que a la gente, yo creo que ha habido un exceso de facilismo. Facilismo digo en el sentido de que esto nos contamos unos cuantos y lo hacemos. Yo creo que eso es un error por parte de algunos que en ese gimnasio, algunos monitores del gimnasio independentista, a la hora de decirle a la gente, cógete las pesas, a ver si le pegas, y lo coges la pesa y un par de músculos crack para una semana. Y yo creo que en Cataluña eso ha fallado, a la gente no se lo ha dicho. Es cierto que ellos, el argumento que han dicho históricamente ha sido, nosotros no tienen a ETA en nuestro caso, por tanto, no tienen la excusa de ETA y no van a poner a hacer lo que han hecho allí con la excusa de ETA, ¿no? No, lo han hecho con la excusa de la rebelión y del delito de odio y lo que sea. Y yo creo que aquí también, si algún día vemos la luz y el optimismo que desborda Lorena, esto va para adelante, seamos conscientes de que estamos hablando de un Estado importante, ¿eh? Es un Estado importante. Yo en Cataluña aquí también tenemos la sensación de considerar que eso no es... No, España es importante en Europa y pertenece al grupo de los 4 o 5 europeos importantes, tiene mucha gente, mueve dinero, compra muchas cosas en Europa y es, aparte que eso es un club de señoras y señores donde funciona ese criterio en diplomacia internacional que es el mind your business y no te metas en los míos. Nadie se metió con Berlusconi, con las que montaba Berlusconi en Italia. Y el club de socios y socias no dijo, oye, Berlusconi fuera del club, expulsado por comportamiento inapropiado. Esperaron a que termine la legislatura y punto. Esta es la seguridad, sí es verdad que España es un Estado importante y sin lugar a dudas tiene 40 y tantos millones de habitantes, solo por el montante de habitantes que tiene también una economía detrás y eso condiciona. Se ha dicho más de una vez que la razón por la que el Estado francés decidió apoyar todo el sistema antiterrorista español era porque cada X tiempo, ¿verdad? España compraba no sé cuánto material militar a Francia, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No tengo muy claro porque antes se ha hecho una pequeña alusión, Lorena, en la propia situación española y hemos visto que la última etapa de esta última crisis la pasan justita, endeudándose públicamente para poder cubrir los agujeros privados, pero ese endeudamiento público lo ha dejado en una situación que si viniera otra, igual hace falta rescatarlo y no sé si hay capacidad para rescatarlo. En esa tesitura, perder un 20% del PIB, un 20%
productivo y que aporta. No tengo muy claro si el Estado español, tal como lo conocemos, y luego igual podría aguantarlo, pero lo que sí no aguantarían es esa cultura que tienen castellana de que por mis, y aquí no se mueve nadie, ¿verdad? Yo creo que el mayor error que han tenido los catalanes es que el tema, esa ingenuidad. Yo recuerdo en los previos, sería julio, no sé si era septiembre, en unas jornadas que se dieron en el Café Antioquia en Bilbao, que vino Turul, y que la pregunta típica les hacía: ¿y qué pasa si sacan los tanques? Si sacan los tanques ya hemos ganado. Bueno, pues no sacaban los tanques, pero como si los hubieran sacado, ¿verdad? Y la realidad es que no se ganó. Recuerdo también unas jornadas que se hicieron en Deva, estuviste tú de moderador con un grupo de Reus, Deva, Reus, Deva, ¿verdad? Fue después del 1 de octubre, pero antes del 21 de diciembre, y yo creo que había una percepción de que el 1 de octubre era una victoria del soberanismo, porque allí se identificó cuáles eran las maneras del Estado español, y del 1 de octubre a la mañana al 1 de octubre a la tarde hubo un cambio bastante importante. Alguien le llamó a Rajoy y le dijo: eso no es asumible, que saques a la policía dando castañas a las personas mayores o a las personas, bueno, no puede ser, y en aquel momento sí que había un escenario bueno, yo creo que de victoria del soberanismo. Yo recuerdo que hablabas que el soberanismo catalán tenía que estar expuesto no a que hubiese 10, 15, 20 o 100 personas en la cárcel, sino a que estuviesen 2.000, 3.000 o 30.000. Pero la realidad es otra. La realidad es que después del 21 de diciembre, quizás de manera consecutiva, lo que se ha visto es que no llegan a ese 50%. Y los propios catalanes, algo que trasladaban, yo creo que uno de los grandes errores es creer que, a diferencia de Euskal Herria, allí no ha habido violencia, por lo tanto su proceso va a ser de alguna manera legitimado por ser democrático y pacífico por Europa. Y bueno, pues esto, en una Europa democrática, lo que no va a poder ser es que a través de la violencia el Estado español de alguna manera lo haga fracasar. Ese es el gran error. Pero el miedo a cómo fuese a responder la sociedad catalana en el momento clave, porque sí es verdad que era un momento, o sea, era un proceso, como ha dicho antes Adrián, un proceso de sonrisas, un proceso de alegría, un proceso, era diada tras diada, aquello era un proceso familiar, un proceso de alegría, un proceso de aquí sumamos todos, está mi vecino, del quinto, no sé qué, pero no había, hasta ese momento, más en los últimos momentos, algunos compromisos por parte del gobierno de no responder o no hacer caso a lo que el Constitucional les decía que tenían que hacer. Ahí no había ni una ruptura legal. La preocupación de qué es lo que pasará al día siguiente de la declaración de independencia, sí había. Una declaración de independencia implica, o sea, que sea factible. El establecimiento de una república factible tienes que tener el control del territorio. Y eso implica, pues seguramente, ya irnos a otro escenario más allá del de las carreteras, el de las... Y el quid de la cuestión, porque ahora estamos diciendo que no han llegado al 50%, que están al 48 y pico, 47 y pico, si llegaran al 50 o no. Europa decía que mientras no tengas más del 50 no se va a mover nada. Me temo que teniendo más del 50 tampoco no se moverá. Si llegas a un 60 tienes otra... Bien, puede ser. Pero el quid de la cuestión es que para llegar a lo que han llegado han necesitado unidad. Otra cosa es cómo te presentas en las elecciones, pero unidad sí. Y ahora estamos en un escenario donde dentro del propio movimiento soberanista hay, digamos, dos percepciones. Una es que hay una república que es legítima y que esa república, el establecimiento de esa república les da el derecho a seguir en la línea que estaba hasta el 1 de octubre, y hay otro movimiento, otra parte del soberanismo que dice que no hay república. Entonces, como no hay república, lo que tenemos que hacer es bueno, pues iniciar ese viaje de mayor recorrido hasta ese 50, 55, 60, pero claro, ¿cómo se llega a esos números que tienen que llegar para que haya, pues, un vuelco, si tampoco tienes garantizado esa mayoría? Pero claro, si esa unidad, digamos, no tienes garantizada esa unidad, pues si no tienes garantizada esa unidad y nos vemos abocados, o se ven abocados, una repetición de las elecciones autonómicas, yo creo que hasta el más tonto sabe el tensionamiento de la sociedad catalana, si es verdad, las detenciones, pues seguramente habrá mucha gente, todavía muchísima gente, que vaya a votar en pos de seguir con el proceso, pero el hecho de que un 5 o un 10 varíe o se quede en casa hace que
que cambie la situación y que encuentras con un unionismo en el gobierno. Entonces, yo he tenido la oportunidad estos días, como no consigo hacer la entrevista con Jesucristo, he decidido hacerlas con los apóstoles. A ver si a través de hacer entrevistas con todos los apóstoles consigo con Jesucristo, aunque Jesucristo me prometió a mí en su despacho el Jueves Santo de Pascua, después del Jueves Santo, el de Pascua, hace 2 años, que seríamos el primer medio de comunicación que tendríamos la entrevista. Yo lo conozco a Jesucristo desde el año 2003. Entonces también estaba en la cruz, pues digo. Pero seguimos siendo el primer medio vasco, pero no tenemos entrevista ninguno, ni yo, ni ninguno, ni nosotros, ninguno. Pero he decidido entonces hacer una ronda con los apóstoles y después hacer el de Jesucristo. Y entonces la oportunidad de hacer en poco tiempo entrevistas a Toni Comín, que le conozco hace mucho tiempo, y luego a Meritxell Serret, de Esquerra, y a Joan Puig, de la lista de Junts per Catalunya. La de Serret y Puig fue una entrevista conjunta, con los dos a la vez, y 15 días antes fue la de Toni Comín. Yo creo que los tres están de acuerdo en que el gobierno de Cataluña, el que se configure en Cataluña, será un gobierno con unas limitaciones claras y con la amenaza del 155, y que va a tener que hacer gestión. No va a poder desviar un solo euro al que hizo el gobierno anterior con Diplocat y con todas las gestiones que se hicieron. Eso fuera, ¿no? Entonces, bueno, en esta fase no está mal. Recuperas el gobierno, recuperas el Parlamento, tienes una mayoría. Yo le vi más a Luis Puig, también por carácter, seguramente por su carácter, decir, bueno, pues si se repiten las elecciones, se repiten, ¿no? Porque nosotros siempre que hemos puesto urnas, vemos esto, ¿no? Que es un poco el PDCAT, una parte del PDCAT está en eso también. Si ponemos urnas, vamos para arriba, ¿no? A Meritxell Serret le parecía dentro del ambiente cordial que hay entre los dos, le parecía políticamente nefasto que se repiten elecciones, y Toni Comín 15 días antes tampoco las quería, ¿no? Y este domingo, la entrevista que dio en TV3, que le hizo Vicent Sanchís, director de TV3 a Puigdemont también decía que se llegara a un acuerdo. Se llegara a un acuerdo porque si no, Rajoy les va a hacer esto es una calle, una avenida en Madrid. O sea, la Castellana se va a llamar la calle de los independentistas que no se llegan a un acuerdo. Digo, es letal. Tú que tienes un porcentaje del 47% de los votos, has bajado de 72 a 70, por más las justas, ¿eh? Te puedes cargar. Es que además es la apuesta de Rajoy, es que en alguna perderán. Y luego a Rajoy, cuando le dicen sus teóricos, oye, pero ten en cuenta que esto va a traer como consecuencia la desafección hacia España de 2 millones de catalanes, y le dice a Rajoy, a mí no me importa, no legislan. ¿Legislan o no? En esta fase de urgencia lo importante es si legislan o no. Si no legislan, a mí me importa, pues que canten en catalán. A mí me importa. A Rajoy, en esta fase política, al Estado no le importa que haya una desafección de 2 millones. Da igual. Lo importante es si legislan o no. Entonces, lo de legislar, no juegues con eso, no vaya a hacer buen tiempo, mal tiempo, y luego... Yo creo que sería un desastre. ¿Cómo llegar a eso? Es trabajar. Lo que me da la sensación de que ya han trabajado mucho, incluso hemos visto, decía yo, por eso insisto mucho tanto, después del 1 de octubre, después del encarcelamiento, eso no tiene un efecto multiplicador no, de suma en los votos. Ha habido más votos, pero se ha movilizado mucho más gente. De hecho, han aprovechado mejor la movilización, lógicamente, los otros, que estaban más... Y luego tenemos algo nuevo en el escenario catalán que no hemos visto hasta hace poco. Hasta hace poco las concentraciones españolistas eran 24 el 12 de octubre en la Plaza Cataluña con banderas no constitucionales o franquistas. Y luego hemos asistido a manifestaciones que no serían de 350.000, pero tampoco eran de 20.000, y esa gente hasta ahora no ha salido de la calle para nada. Y esa gente se han animado, no voy a envalentonar, pero se han animado, se han dicho, oye, que somos un montón, vamos a salir a la calle, ¿no? O sea, la movilización en la calle, simpática, alegre, familiar, en ambiente de unidad, ha sido del independentismo. Y estos, en poco tiempo, han hecho 2 manifestaciones. Habría gente de Madrid, sí, las otras también de Euskal Herria. Digo que esa gente es catalana en un 80-90%, ¿no? Y ese escenario, eso cambia un poco el escenario, porque eso no lo hemos visualizado en Cataluña. Manifestaciones de 180.000 y 150.000, no sé cuántos eran, ¿no? Que luego las cifras fueran 250.000. No serían de 300.000, porque el otro día dijo la Guardia Urbana que en la manifestación del domingo fueron 350.000. Por cierto, muy poca representación vasca me pareció. Nada. Jon Iñárritu solo. Oficialmente Jon Iñárritu, el senador. No fue nadie. Me llamó la atención, para esto, y luego te lo digo en la calle, no debería decirlo aquí, pero me llamó la atención que no hubiera por parte ni del PNV ni de esto, no sé si hubo un acuerdo, pero a veces los catalanes ya dicen, oye, vascos, no me caéis tantos y muchos a la vez, que no, ¿no? Pero me llama la atención que no hubiera, estuvo Jon y no sé si estuvo alguno más seguro. Bueno.
antes ha comentado una cosa, la anécdota de la carnicería, eso en Bélgica se entiende, en Bruselas se entiende porque esto es una amistad, lingüísticamente una amistad. Pero el porcentaje de belgas que no se entienden es muy preocupante, ¿eh? En Bélgica hay un porcentaje creciente de ciudadanos que no se entienden, porque son francófonos monolingües y valones monolingües, y también hace años sucede en Suiza. Y a mí cuando en sociolingüística se decía que Bélgica es un ejemplo de sociolingüística, luego vas allí y dices, bueno, sociolingüística. A mí me vienen jóvenes del Partido Flamenco a que les enseñe lo que es según Caría y el resto del mundo, y dicen, ¿on va parler français? No, on parle pas. Y hablas en inglés. Algo sabrán de francés, más de lo que reconocen, pero no, punto. Y bueno, pasa en Suiza, un montón de gineberinos no se entienden con los de Zurich, y los de Zurich no se entienden con los de Ginebra. Y los balones se han aburrido de aprender francés, y excepto los que trabajan en esa carnicería y en la zona de Bruselas, que es zona lingüística mixta, entonces para ser funcionario público tienes que tener los dos, y el resto, los de flamenco, los flamencos han dicho que aprenda francés Molière, vamos. Y los otros no han aprendido nunca flamenco. Se han aprendido la de lengua del otro, son los flamencos siempre. Ya se han aburrido y han dicho que no. Y en Suiza pasa también algo parecido, no se entiende. Luego todos animan a la misma selección debajo de la misma bandera, pero... Bueno, pasa una cosa muy bonita y con esto termino. En Suecia, has comentado antes, Island. En Suecia, en Finlandia, hay una parte baja importante que todavía es sueco parlante, de la época de que todo era uno. Y en Suecia, tú si quieres hoy ser militar, te garantizan un regimiento en el que puedes hacer toda tu carrera militar. Al revés, en Finlandia te organizan te garantizan tener toda la carrera militar en sueco. Pero cuando juega la selección de sueca con la selección finlandesa, los suecos parlantes de pasaporte finés insultan a los suecos en sueco, no a los finlandeses en sueco. Son finlandeses, están muy orgullosos de ser finlandeses, no son nacionalistas suecos, no ejercen de oposición sueca en Finlandia, son finlandeses, hasta el punto de que insultan en sueco a los jugadores de la selección, insultan, exacto como Duat, a la selección sueca. Sí. Y luego has hablado del nacionalismo periférico, pero a mí me toca por trabajo, estamos en MIDAS, que es la Asociación de Medios de Comunicación de Lenguas Minorizadas, y el centro de Europa es un meeting point de comunidades que están fuera de... Esta que has dicho de los daneses, nosotros en nuestra organización tenemos un diario de minorías lingüísticas, que luego no son minorías lingüísticas, o las lenguas no son minorizadas, son comunidades minorizadas. Pero joder, el húngaro, ¿no? O el alemán en la zona de Bolsen que has comentado, ¿no? Tenemos alemanes en Dinamarca que tienen periódico en alemán, y tenemos daneses en Alemania que tienen periódico danés. Y les digo yo en las reuniones, oye, ¿por qué no os cambiáis cada uno de los holandeses o los alemanes? Vais a vuestro país, los otros a vuestro país. Hay comunidades importantes de húngaros, de la época del Imperio Austrohúngaro. Es increíble. Nosotros tenemos 5 o 6 periódicos en húngaro en nuestra asociación, que es Minority Daily Association, que es asociación de medios de comunicación en lenguas minorizadas. Pero realmente en lenguas minorizadas en nuestra asociación, de 20 y pico periódicos internacionales, somos los catalanes, nosotros, los gallegos que ya perdieron el diario en gallego, los irlandeses que perdieron también el diario, hay 2 lenguas que han perdido el diario, los irlandeses no tienen diario en gálico, y el resto son lenguas grandes que están fuera de su país por ese lío del crisol que se rompió, el espejo que se rompió en Europa, de la época del Imperio Austrohúngaro, y tenemos alemanes en el sur de Italia, que en su época también tuvieron una tendencia independentista, incluso llegó a tener un grupo armado. Tenemos eslovenos en la zona de Trieste en Italia, y bueno, luego tenemos húngaros, rumanos en Hungaria, checos en... Sí. Bueno, pues yo creo que le hemos sacado jugo a un viernes por la tarde en el que tenemos que daros la enhorabuena por haberos quedado hasta el final. Eskerrik asko, benetan, eta bueno, espero dugu interesgarria izan dela guztiontzat. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.